Buenas a todos, Glumentes. Soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X Marca Lugar tengo conmigo a la bióloga, fotógrafa de fauna salvaje de Fujijim, divulgadora conservacionista y guía de naturaleza y turismo responsable, a Laura Núñez Bayurs, conocida en redes como Wild Lauresi, ¿no? Era así. Bueno, como podéis imaginaros, hoy vamos a hablar nuevamente de naturaleza, de fauna y sobre todo de fotografía de vida salvaje, el oficio soñado por todos los amantes de los animales, por lo menos por mí, eso es así. Así que bueno, ¿será tan bonito como creemos? ¿A qué retos se enfrentan estos profesionales? Muy pronto vamos a saberlo porque, que bueno, antes de nada, como es habitual en el podcast, antes de empezar, quiero darle las gracias a Laura por estar aquí conmigo y bueno, y por hacerme un hueco en su agenda, que sé que viaja mucho. Así que bueno, muchísimas gracias, Laura. ¿Cómo estás? Hola Pilar, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Yo muy bien y con muchas ganas de hablar de lo nuestro. Yo creo que la primera pregunta que deberíamos hacer es ¿qué es exactamente la fotografía de fauna salvaje y si hay varios tipos? Sí, hay muchos tipos de fotografía de fauna salvaje. Sí que es verdad que quizá mi fotografía se basa un poquito más en la conservación, iba a decir en la conversación porque es una parte fundamental de la conservación, pero quizá es intentarte acercar a la naturaleza, a la fauna, a la flora, a todo lo que viene a ser en realidad el entorno, sin molestar, es decir, sin dejar huella. Por lo menos ese es un poco el impacto que yo intento realizar desde lo que viene a ser mi temática de fauna, flora, naturaleza. ¿Y qué diferencia la fotografía de vida salvaje de otro tipo de fotografía? Bueno, primero yo creo que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Muchísima, tanto si te vas de excursión, como si te metes en un hike, como si te vas de viaje. Me lo dijo una amiga una vez y es que la paciencia es la madre de la naturaleza, literalmente. O sea, tienes que pararte, tienes que relajarte, respirar y sobre todo quizá a veces no esperar nada a cambio. O sea, cruzar los dedos y la naturaleza dirá en este sentido. O sea que puede ser que más de una vez hayáis ido a hacer fotos y al final no hayáis hecho ninguna. Eso pasa mucho. Pero muchísimas. O sea, quizá te digo que el 70% de las veces que yo he salido a fotografiar he vuelto a casa sin lo que buscaba. Pero también te digo que he vuelto a casa con algo diferente. Puede ser que un aprendizaje, o sea, puedo haber descubierto una especie que no he visto en mi vida o quizá hasta yo qué sé, algo que he visto día sí día también que me he fijado y he dicho, pues vamos a ver un poquito más el detalle y fotografiamos esto. Pero también muchas veces he vuelto a casa sin nada, ¿eh? Sin decir, va diciendo, vaya día que me ha hecho, no, imagínate un día de viento, que tú piensas, bueno, pues voy a ir, por ejemplo, al delta del Ebro, voy a tener el agua plana. Pues ahí no hay ni un bicho cuando se mueve el viento. O sea, esto es unas lagunas que se mueven completamente y que es imposible fotografiar nada cuando se mueve mucho el viento. Pero luego te vas a una zona un poco más parada, con un poco más de tranquilidad y de repente te encuentras que un limícola que no esperabas que esté allí, pues te esté dando la fotografía del día. Por eso te digo que a veces son sorpresas, simplemente dejarte llevar y casi ir sin expectativa. Yo es lo que intento. Días de sol luego pueden ser lo peor para una fotografía y en cambio un día nublado que piensas, bueno, pues hoy no voy a hacer nada, que resulte la foto que te lleva el premio. Ya ves. Y no sé, ¿tenéis algún, no sé si hay estilos o técnicas concretas que se usan en este tipo de fotografía que en otro no? Bueno, es verdad que en cuanto a técnica, quizá soy de las personas que menos deberías preguntar, porque yo me formé en el campo, entonces lo he ido aprendiendo un poco según la marcha, tanto pues desde estar aburrida pasando mucho tiempo observando una naturaleza y decir, probamos cosas nuevas, pero en realidad sin un estudio detrás. O sea que lo que he ido aprendiendo luego a nivel más formal, digamos, es todo redes sociales, preguntando, guiando a fotógrafos reconocidos y preguntándoles cómo debería hacer esto, cómo debería subir el ISO, bajar la velocidad. O sea, todo aprendido a través de buscar por internet o de un poco, pues, hacer yo, crearme mi propia fotografía. Sí que me preguntas si de técnicas, pues hay muchas. O sea, por ejemplo, a mí me gustan mucho las claves altas, que es subir la exposición, es decir, que la fotografía te quede muy blanca. Esto a veces se utiliza cuando hay paisajes nevados o a través de desenfoques, por ejemplo, cuando tienes un poco de nieve delante, pues puedes Hmm. desenfocar los pies del animal. Entonces te queda como una manchita, digamos, blanca. También a veces se hace cuando la luz es muy fuerte, muy, pues cuando son las 12 del mediodía, por ejemplo. O también cuando está completamente nublado, porque al final como toda la fotografía mantiene el color, tú puedes subir un poco la luminosidad, es decir, el ISO, y consigues pues que toda quede un poquito más blanca sin llegar a quemarla. Y te digo, he quemado muchas, muchas fotos hasta llegar a entender lo que significa una clave alta. Y como claves altas, pues hay claves bajas, que es justamente lo contrario, jugar con la luz, pero al revés, o sea, que quede todo mucho más oscuro.
Hay pannings, que significa a una velocidad muy baja mover la cámara de forma lateral o de forma vertical, consiguiendo como que se te mueva el paisaje, es decir, consiguiendo una casi sensación de velocidad a veces o de intensidad. Pero también es muy complicado entender con qué sujeto vas a utilizar esto. De hecho, a mí me pasó me parece una semana, me fui a la Camarga, a unos humedales que hay donde hay una cantidad increíble de flamencos y estaban en celo, ¿vale? Estaban haciendo el cortejo nupcial con su plumaje, con sus picos súper rosas y eso era un caos. O sea, entre el ruido, o sea, el sonido, los movimientos de cuello, de pico, que lo hacen mucho, pues un poco para batallar entre ellos los machos y también pues para sorprender o para emocionar a la pareja, para buscarla. Toda esa sensación, como intensidad frenética que había al alrededor, quise intentarlo reflejar en una fotografía. Y para nada, yo nunca había hecho eso. O sea, por eso te digo que intento sacar fotografías nuevas para mí también, o sea, más intento que sean impactantes para el resto, pero sobre todo que a mí también me enseñen una técnica nueva. Y dije, Claro. pues quizás es un buen momento para probarlo. Y no recibió tantos likes o tanta sensación como a mí Vaya. me hubiera producido, pero el hecho de probar una técnica nueva y decir, vale, pues ya sé usarla, ¿sabes? Para un futuro, para mí ya con eso ya estoy servida. Lo que has dicho de generar movimiento, que sería más o menos como lo de el traveling, pero claro, en el cine lo hacen, pero con moviéndose literalmente, ¿no? Encima de las Pero típicas, o una moto, o las típicas sillas estas con ruedas, sí, ¿no? Sería algo parecido. literalmente eso, cuando la moto no te queda del todo enfocada y te queda como si fuera una línea en la carretera o como si dijeras como un traveling cuando lo haces en el cine, pero juntando las diferentes escenas todas en una, que sería también Ah, vale. una foto movida, pero que dentro de lo que hay conserva la forma. Eso sería un panel. Mm. Y bueno, ¿cuánto tiempo puede llevaros de media, no sé, tomar una fotografía? Bueno, depende de si ya la tienes pensada o de si vas un poco sobre la marcha, que yo la mayoría de veces voy sobre la marcha. Mm. Entonces voy según la suerte. Pero, por ejemplo, ahora estoy trabajando mucho en un escenario que, bueno, te hago un poco síntesis. Trabajo en una finca que se llama Calandreu, está aquí al lado de Barcelona, 20 minutitos. Es pura montaña, es parque natural y es una finca privada de un ornitólogo. Entonces, se construye un height, que un height son estas construcciones pequeñas o grandes, depende de cómo lo quieras ver, que tienen con un cristal espía y por lo tanto tú puedes meterte dentro de la construcción, ves el animal cómo se mueve, pero el animal no te ve a ti porque se ve Ah, reflejado en vale. el entorno. Entonces, como un espía, una cabañita donde puedes meterte y observas al animal. Entonces ahí se hacen pues, grandes documentales, se han grabado dentro de heights. Favorecen mucho el hecho de poder observar una especie sin que tú intervengas en ningún momento. Y claramente algunos animales se ceban, otros no, otros dependen de una charca que haya cerca. Entonces, eso quizá ya lo hablaremos luego porque el tener un hype y saberlo llevar bien depende de las buenas prácticas y de los límites que te pongas. Pero yo porque te estaba contando eso, ¿ves cómo te lo he dicho que me acabaría yendo por las No, ramas? te preguntaba cuánto tiempo de media puede llevaros tomar una Claro, foto. ahí va. Como yo me he montado ahora en mi cabeza que quiero empezar a fotografiar especies nocturnas, las nocturnas tienen el problema de, bueno, igual que las diurnas en realidad, pero normalmente son o mamíferos o aves. Y tanto una como la otra cosa, si son rapaces nocturnas, son bastante difíciles de capturar fotográficamente, ¿eh? Tienen su propio carácter y sobre todo son bastante, no tienen tanta confianza como podría tener quizá un pajarín, de que le pones una charquita y se viene a mojar las plumas y está tranquilo. Una rapaz nocturna está mucho más atenta a los cambios, al final, bueno, tienen un cerebro hiperdesarrollado, una capacidad visual increíble. Entonces te tienes que preparar mucho más el entorno, el ambiente y sobre todo la paciencia y la moralidad, ¿no? de lo que estás haciendo, porque vas a fotografiar una ave que muchas veces dentro de estas rapaces sí, nocturnas en general pueden estar protegidas también. Claro. Entonces, no es mi caso, porque ahora te voy a hablar totalmente de otra cosa, pero por lo que hace a rapaces o a mamíferos nocturnos, tienes que estar muy concienciado con lo que estás haciendo y sobre todo durante cuánto tiempo lo estás haciendo, porque también puede afectar pues, al animal en sí. Pero yo de lo que te quiero hablar es de que dentro de esta finca, donde tengo este hide, hay mucha fauna nocturna, hay mucho movimiento de tejones, de zorros, de garduñas, de cinetas. Qué Y he guay. encontrado una zona muy bonita porque en esta finca se trabajan pues viñedos, olivos, diferentes campos de cultivo que está muy cerquita de la casa principal, de la masía, como nosotros le llamamos aquí en Cataluña, donde se pasea un zorro, ¿vale? Muy normal y corriente y se pasea
porque hay diferentes madrigueritas de conejo por el alrededor. Ya sabes que aquí, bueno, como en todos sitios casi en España, tenemos una subespecie de conejo que la parte doméstica, digamos, afecta mucho en los cultivos, pero es parte del entorno urbano o periurbano o casi rural que tenemos en las zonas de prados de cultivos. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención de que este zorro igualmente iba a buscar comida en cualquier sitio, es decir, también se pasea por... Es el mismo zorro, o sea, te digo que lo tengo controlado porque he puesto cámaras trampa por todos sitios y me conozco ya su cola, me conozco ya su todo. Además, lo vimos hace un añito porque era un cachorro y lo hemos visto crecer, entonces Oh, sé qué zorro es. Y sí. dentro de mi cabeza me he creado un pequeño proyecto de intentar capturar cómo toda esta naturaleza salvaje crece poco a poco a nuestro alrededor, cómo interactúa con el ser humano. En este caso es un zorro que va paseando por los huertos y todo lo que cae, por ejemplo, y lo hace lo mismo el tejón, las peras, las manzanas, se lo come. Es decir, tenemos muchas veces en la cabeza de que un zorro es una alimaña porque come gallinas y que, bueno, a veces también lo hace porque es parte de su instinto, que es cazar, es comer carroñas, comer absolutamente todo, pero a veces también puede afectar hasta cultivos y no afecta en este sentido a nivel grave porque simplemente come lo que ha caído o lo que está podrido o lo que sobra. Y me gustaría mucho trabajar en esta relación humano-zorro. Y te cuento todo esto porque llevo casi meses preparando un set con flashes, con la cámara trampa, en una zona donde no moleste también pues, para el agricultor que está trabajando los cultivos. Entonces es una foto muy, muy preparada que aún no he llegado a hacer. Porque, bueno, estoy también aprendiendo a trabajar con cámaras con barrera, que ahora te cuento lo que es, pero también es otro sistema completamente diferente del que yo he trabajado. Y conseguir que una fotografía se vea natural con flashes a veces cuesta mucho. Y si no has trabajado como yo nunca con flashes, que solo he trabajado con uno o dos y me han guiado durante el proceso, hacerlo sola es todo una evolución increíble. Entonces te digo que llevo meses en la cabeza con esta idea y no sé cuándo la llegaré a realizar. Ahora mismo estoy habituando a que el animal no se sienta molesto con tantos palos, cámaras y cosas que estoy habituando a poner ahí. O sea, aún no he probado a hacer la foto. Por eso te digo que aún queda tiempo. Hay que Y, ganarse un poco la confianza de ellos, ¿no? y del animal, sí, sin llegarlo tampoco a habituar a algo raro. Es verdad que los zorros y los tejones y todos los animales un poco, bueno, un poco no, salvajes, pero quiero decir, los que están habituados al ser humano, tienen una plasticidad adaptativa o una forma de resolver su conflicto interno mucho más fácil de lo que sería un animal que no se ha cruzado nunca con un humano, como podría ser quizá pues no lo sé, te podría decir lobos y osos, pero en realidad ahora mismo también se cruzan cada día con el humano, pero quizá tienen un impacto más negativo por la posición que tienen ahora mismo en la sociedad o cómo son vistos. Un tejón, gracias a Dios, se ve bien dentro de la sociedad, puede ser que venga a hacer sus huecos o que con estas garras enormes que tenga, pues te cava agujeros, pero no molesta. Y un zorro cada vez más está bastante aceptado en la sociedad, es decir, ya cada pocas veces se consideran como molestos. Pero es verdad que, bueno, a veces en algunas zonas, yo de hecho estuve trabajando mucho tiempo en Extremadura y los zorros se cazaban. O sea, a mí me decían eso y para mí, que es mi animal favorito, ya te imaginas que llegar desde Barcelona, donde yo no veía nunca zorros, que es imposible, Claro. pasarme a Extremadura, que los veía todo el día y me dicen que aquí los cazamos. Uf, ya no sé cómo ha cambiado este sistema o si es un tema rural, ya te puedes imaginar que ahí ya pasan cosas a las que no estamos acostumbrados, pero cuando volví aquí y vi que podía trabajar o podía desarrollar mi trabajo en un entorno protegido que encima pues quiere fomentar la fotografía, fomentar las excursiones para ver fauna como zorros, pues ya te puedes imaginar que a mí se me abrió la mente de decir, vamos a crear todo un sistema para poder enseñar también al mundo de pues, lo cerca que lo tenemos y el poco impacto que tienen sobre nosotros. Qué guay. Precisamente yo quería preguntarte, bueno, nos has comentado varias cosas, pero bueno, así nos las cuentas un poco más en profundidad, ¿no? ¿Qué técnicas usáis o bueno, o herramientas o no lo sé, ahora nos cuentas, para poder tomar esas fotos, primero sin que los animales salgan despavoridos y Claro, como tú dices, para generar el menor impacto posible, porque bueno, después de hablar con Capitecus, a quien sé que sí, conoces, me quedé pensando mucho en el impacto que puede suponer para los animales, ¿no? La cercanía de los fotógrafos de vida salvaje. Porque bueno, yo creo que todos hemos visto fotos de fotógrafos en plan, pues ya casi con los animales como si fuesen perros, ¿no? Que imagino que ya esos animales claro. estarán súper acostumbrados. Pero bueno, entiendo que, por lo menos por lo que nos estás contando, tú intentas no tener mucho impacto o influencia en su vida y no sé, bueno.
pues si existirá también algún código deontológico. Pero bueno, antes de entrar en eso, si quieres cuéntanos un poco cómo intentas o qué herramientas usas para tomar las fotos sin impactar mucho en ellos y en sus comportamientos salvajes. Claro, yo esto siempre lo digo y te lo digo desde la sinceridad, más que nada porque yo he trabajado 5 años guiando por Europa a muchos fotógrafos de fauna salvaje, desde reservas privadas, reservas públicas, Finlandia, Noruega, Qué territorios más guay. bajos, como podría ser Rumanía. Entonces han sido 5 años de aprender mucho del fotógrafo, pero también aprender de mí. Y de lo que he visto es que muchas veces el turismo fotográfico y sobre todo el fotográfico de fauna salvaje se parece mucho o se asemeja a lo que viene a ser el coleccionismo de cromos, muchísimas veces. Guay. Y eso a mí me dio bastante que pensar, sobre todo cuando era guía y yo pues guiaba a clientes que iban a entrar a un hike, esta construcción que te digo, para pues, yo qué sé, ver una zona de limícolas, que son estas aves que se mueven cerquita del agua y que muchas veces pues crean los nidos bastante cerca del ser humano, o sea, de hasta de construcciones. En este caso eran charcas inmensas, te estoy hablando, por ejemplo, del delta del Danubio, Mm, donde se podían ver a los animales tranquilos, en este caso, por ejemplo, eran pelícanos o otras aves que estaban en la charca, todos tranquilos, pues dándose su bañito, haciendo su paso habitual. Y yo recuerdo una vez que dejé clientes allí y que tú como guía lo que primero te enseñan es darle unas normas, ¿no? Al cliente de cómo se tiene que comportar, que son las mismas que tú ya debes tener incorporadas en ti mismo, porque si no las es como enseñar algo que tú no haces, no tiene ningún sentido. Y yo recuerdo que eran canadienses, que siempre se me quedará grabado. Iban con un pedazo de cámaras que se habían gastado miles y miles de euros seguro, con trípode, con todo, todo muy, muy bien estructurado. Y yo contentísima, ¿sabes? De poder guiar a fotógrafos pues reconocidos. Al final eran mis primeros años como guía, para mí era una formación continua. Y bueno, yo lo que les conté es que no podían salir del hide, porque al final tú cuando te metes en esta estructura empiezas a fotografiar viendo el comportamiento salvaje del animal. Es decir, este animal sabe que hay alguien en la cabaña, pero lo que ocurra adentro no tiene que saber, es decir, tienes que estar en el máximo silencio para que él pueda hacer su vida normal. Bueno, pues mm. recuerdo haberlos dejado una horita y media o así, les dije sobre todo las cámaras cerquita, que no se choquen contra el cristal para que no hagáis ruido, y cuando yo os venga a buscar, al final vendré con coche, los animales sabrán que alguien externo está viniendo y por lo tanto se van a asustar un poco, se van a ir, pero luego cuando nos volvamos a ir nosotros, ellos volverán a su vida habitual. Son animales que al final están acostumbrados, es una estructura que está delante de una charca, hay un reflejo y ellos están tranquilos si tú no los molestas. ¿Qué pasó? Que cuando volví al cabo de 1 hora, 2 horas, no sé cuánto tiempo estuvieron dentro, me A los ver, encontré fuera de guay. la cabaña. Y obviamente no había nada en la charca. Entonces, uno, ya estás disturbando el comportamiento animal normal y corriente. Si estos animales se están yendo de la charca, están haciendo que tengan que ir a cazar insectitos o a cazar bichos en otro sitio, ya estás alterando completamente todo. Y el hecho de no estar dentro, pues era la única norma que tenían que seguir. Ya, no era muy Además, difícil. claro, no era difícil, además del hecho de que si contaban con cámaras tan grandes, no hacía falta salir del hide para poderse acercar un poquito más, para arrinconarse hasta la orilla. Y cuando les conté todo esto, ni siquiera sabían lo que estaban fotografiando. O sea, esta era un poco el resumen de decir, ostras, es que encima de que te he contado, por favor, son especies complicadas, el hide keeper, que quiere decir la persona que se encarga del hide, ha tenido una complicación de poner el hide ahí, esperar, hacer muchas sesiones. Tú ahora mismo me has tirado por el suelo todo. Y ahora solo te hablo de heights. O sea, hay una serie de catastróficas desdichas, que lo podríamos decir así, que me han pasado y que me han ido formando de ver qué es lo que pasa cuando el ser humano pone antes el ego que la conservación. En este sentido. Entonces, yo he aprendido mucho y estos años pues han sido batalla tras batalla, castigo tras castigo y hostia tras hostia. Y he ido viendo cómo tengo que actuar, porque si no me impongo yo los límites, no me los va a imponer nadie. Es decir, el mundo de la fotografía de fauna salvaje, en este sentido, está muy poco regulado, muy, muy poco Vaya. regulado. La única cosa que se puede regular en este sentido y que se agradece es justamente el tema que te hablo de construcción de hides, de que tú tienes que seguir unas limitaciones, te mandan un formulario, te preguntan si la especie que vas a fotografiar es protegida, si vas a usar cebos, si vas a poner carne, pescado, lo que se suponga, y te dicen cuál debe ser el máximo y cómo debes actuar. Es decir, si cuando termina el día tienes que retirar esa comida, pues para intentar no crear plagas, es decir, todo un poco, tanto para nosotros como humanos, como para favorecer también a este animal.
Y hasta hay gente que se pasa estas normas por el forro, para que lo pienses. Vaya. Pero es que además hay toda una parte de camino fotográfico que viene a ser en viajes, en expedición, en fotografía en directo, que también la he vivido, que le dices a los fotógrafos, por favor, sigamos una línea recta, veniros detrás de mí porque vais a pasar por una zona de nidos muy, muy vulnerable, en la que si no me hacéis caso y vais un paso más a la derecha para sacar mejor foto que el que tengo, el compañero que tengo delante, es posible que destruyas un nido. Entonces, los guías, para algo nos formamos, para aprender un poco de la fauna, para observarla durante mucho tiempo antes de llevar a la persona al campo y para saber el camino que hay que pasar. Pues no te puedes imaginar la de, porque al final lo parecía, la de niños, que yo parecía que estuviera guiando en una salida fotográfica que puede costar miles y miles de euros, solo para conseguir la foto que buscan y para conseguir el premio, cuando el premio al final es estar viendo en directo a este animal. Pero claro, es que si ni lo reconocen, imagínate la búsqueda que ellos quieren es la de, con esta cámara que me he comprado de tanto dinero, conseguir el doble para comprarme luego otra mejor. O sea, es competencia tras competencia. Y Pero entonces realmente yo pensaba que, quiero decir, por lo que me estás contando, parece intuyo todo que mal, ¿eh? Ahora. sí, la verdad es que me parece todo horrible lo que cuentas. Pero, claro, a ver, por lo que estás contando, yo intuyo que una de estas salidas cuesta mucho dinero. Entonces, Mucho. yo me imaginaba que si tú te vas a gastar una pasta para ir a tomar una foto, lo mínimo es que te documentes de los animales que hay, ¿no? Eso, Pues bueno, ese sería, tristemente, sería lo que dice la claro. lógica. Sería lo lógico, pero hay gente que se mete en estos viajes pues sabiendo que va a haber mucha fauna, pero no sabe lo que está viendo en sí. Dice, ¡guau, qué espectacular esta águila! Luego te dicen, bueno, es un pigarro. Y dices, vale, sí, es un águila, entra dentro del concepto, pero estaría bien que te supieras la especie antes de venir. Y un poco ahora por lo que abogo, por lo que trabajo, es para informar, para educar, sobre todo para concienciar pues el grito de auxilio que tiene nuestro planeta y de la necesidad que tenemos todos de protegerlo y de luchar a favor de estas fotografías. De hecho, se tiene que cambiar un poco el chip y aunque no sean fotografías que te digan, por ejemplo, como un oso polar, ¿no? Que se está fundiendo en el Ártico, pues conseguir esta fotografía es dramático y es ver una cosa en directo muy fuerte y muy pocas personas lo están consiguiendo a pesar de que cada día pasa más, pero quizá porque nos fijamos en algo que está lejano, en algo que está pues, en el Polo Norte. Sí. Tenemos aquí especies al lado de casa que fotografiarlas de cómo están sus nidos rellenos de plásticos por todo el problema de la pesca o por nosotros mismos que dejamos ir botellas al lado de a la misma carretera y todo llega al mar. Pues hay cosas tan cercanas que poder llegar a fotografiarlas y que sirvan para crear un cambio de chip es muy, muy fácil. Es que parece hiper complicado, pero en realidad es muy fácil. Y es en lo que trabajo. De hecho, yo quería preguntarte eso, ¿no? Que aparte de, o sea, porque yo siento como que la fotografía salvaje quizás muchas veces se liga solo a la belleza, ¿no? A captar pues esa majestuosidad, esa belleza, pero por lo que nos dices es muy importante que no solo capte la belleza, sino que también transmita un mensaje. Pero intuyo que a lo mejor no todos los fotógrafos de vida salvaje son así, lo cual ahora mismo se me ha caído un mito. Yo pensaba que toda la gente que se dedicaba a esto era maravillosa, pero no puede ser. A ver, Qué tengo mal. que decir que he empezado por la parte mala y por la parte fuerte, pero también hay una parte muy bonita de toda esa gente que trabaja bien y cada vez somos más y, o sea, Menos lucho mal. sobre por defender esos y al final el cambio que hay que hacer de cambio de este chip es de toda la gente que te he hablado, pero hay mucha otra gente que poco a poco nos ayudan a trabajar y nos ayudan a hacer un planeta mejor. Y Es en que realidad, pues hay muchos fotógrafos que siguen las normas. Y esto es lo que hay que decir, que hay mucha gente que fotografía, pues tanto animales en retrato, como quizás lo que puedes decir, animales pues bellos, que se les ve no posando, porque los animales no posan, pero es que en realidad son tan naturales estas fotografías que haces pues de una cara o de un perfil que parece que el animal esté posando y no, y es que es la belleza de la naturaleza. Pero total. hay tantos tipos diferentes de fotografía, pues desde paisaje o el que llamábamos de conservación, de pues hacer una mezcla entre el entorno y lo que está sucediendo de cambio climático, pero muchísimo más. También la fotografía que yo ahora también he empezado a desarrollar es la que tiene que ver con la herpetología, con todo el mundo de anfibios y reptiles, que son los grandes olvidados de toda la vida, que siempre hemos querido Totalmente. estar en primer plano, o sea, hacerles pues una foto de los ojos, por ejemplo, o hasta los insectos, ¿no? La típica hormiga cabezona, que es una foto que dices, guau, impresionante, porque no piensas que una hormiga puede ser así. Pero en los reptiles
Durante mucho tiempo nos hemos focalizado en sacarla, pues la típica flor con la hoja y el reptil encima, típico Costa Rica, ¿no? De que vas de viaje y vuelves con 100.000 fotos de reptiles y anfibios. Pero no pensamos en también que ellos tienen una problemática. Bueno, tienen muchas problemáticas, porque al ser los grandes invisibles, también son los animales más olvidados en la sociedad. Y ya te puedes imaginar el asco, el poco respeto y el miedo que pueden generar, pues desde víboras hasta ranas, cuando no hacen absolutamente nada si tú no les haces absolutamente nada. Pero hay una mitología detrás que no nos ha dejado ver, pues, un poquito más allá. Y la problemática que te contaba es que muchas veces estos animales caen en estructuras tipo pozos o con piscinas que están secas o que están llenas de agua y por el hecho de no tener, pues, lo que podría tener un zorro que puede saltar, que puede escalar, que puede quizás salir de una superficie que solo mide 1 metro, si metes ahí una lagartija, bueno, lagartija aún, porque dentro de que hay, quizá puede sacar, pero una serpiente que apenas puede escalar o una tortuga, pues posiblemente se van a quedar ahí. Y esas son estructuras que hemos creado nosotros y que hemos ido olvidando poco a poco, pues tanto en secarrales como podría ser Tarragona, como en Murcia. De hecho, también hay muchos en campos de cultivo, estas típicas estructuras que son para poner agua y que luego se secan, se abandonan y nadie sabe o nadie mira nunca más lo que ha caído ahí. Yo Las hará balsas. Hmm. Sí, balsitas pequeñitas, también las típicas de lona, que hasta nosotros resbalamos. Entonces, que un conejo entre ahí que ya no puede salir, pues es que es ley de naturaleza. Sí, aquí de Entonces, vez en cuando alguien se ahoga en alguna balsa. claro, y humanos, ¿sabes? Que Y encima humanos. Es que deberíamos tela. ser un poco más listos, pero no. Pues imagínate, pues ellos que no tienen voz ni tienen nada, pues yo lo que intento ahora es hacer pequeñas excursiones, aunque sean con gente o con amigos o con quien sea, y 1 o 2 veces al trimestre intentamos salir, porque tampoco tenemos mucho más tiempo, pero son salidas por amor al arte. Al principio las realizamos como un taller de fotografía y luego nos dimos cuenta que, claro, estábamos fotografiando animales que acaban de salir de una casi muerte, por lo tanto estaban escuálidos, estaban delgados, estaban a punto de sacarla. Entonces, esa primera sesión la hicimos fotográfica y nos empezamos a dar cuenta que, claro, que el animal era muy fácil de fotografiar por el hecho de que no estaba en sus condiciones. Claro. Y ya las siguientes salidas que lo hicimos, por eso te digo que hasta nosotros también como fotógrafos vamos aprendiendo sobre la marcha, porque la intención era buena, de decir, vale, pues saco el animal del pozo, le hago una fotografía, además aprendo a identificarla, que era un poco la base de hacerlo con gente, con niños, con todo, pero luego piensas, ostras, entre enseñarla, entre que pasa más tiempo porque le tenemos que hacer fotografía cuando ya podría estarse escondiendo bajo las rocas o bajo cualquier sitio, te das cuenta de que quizá pues este razonamiento que tienes tiene que evolucionar. Por eso te digo que creo que los conservacionistas o al final los biólogos que velamos sobre todo para la protección de la fauna, vamos aprendiendo a cada pasito que damos y ahora ya las salidas que hacemos es de bajar a pozo, de coger el bicho, de enseñarlo y decir esto es una salamandra, por ejemplo, de contar un par de cosas de él, pero que sean 5 minutos y el bicho está libre. Porque, bueno, porque pues eso es lo que te decía, que no hay que priorizar el ego humano, hay que priorizar la salud o el bienestar de un animal. Claro, imagino que además, bueno, ya lo hemos visto, no hay mala praxis dentro de la fotografía, pero bueno, imagínate, yo qué sé, que como le pregunté a Capitecus, ¿no? Pero bueno, a ver qué nos dices tú. Imagínate que nosotros queremos ir a hacer una foto, nosotros personas normales, ¿no? Queremos, yo qué sé, ir a hacer una foto a los animales, algunos consejos, cosas que no tengamos que hacer a la hora de hacer esta fotografía y respetar el espacio de la medida de lo posible de los animales para no influenciar en su comportamiento y en su vida. Pues creo que tú lo has dicho, para empezar es mantener la distancia. Es decir, hay una distancia de seguridad que aunque no seas biólogo, etólogo, lo que sea, la notas con el animal. Cuando, por ejemplo, pongamos que estamos en un parque y queremos fotografiar una bubilla, es que a veces hay fauna salvaje que no la contamos como salvaje por el hecho de vivir tan cerca nuestro. O sea, hay fauna urbana, desde paloma, es verdad que quizá no es el animal más fotografiado del mundo, pero Pobre hay paloma. delfines. Pero hay otros pájaros, hay gorriones, hay verdecillos, hay jilgueros, hay todo de animales que, pues es que nidifican en nuestros parques, en nuestras ventanas. Entonces, se nota muy fácil cuando el animal está nervioso. O sea, simplemente tienes que ver que si por ejemplo, te he puesto el ejemplo de abubilla, porque yo tengo una aquí localizada en el parque de abajo, de que muchas veces salgo a pasear con el perro y la puedo tener a 1 metro de distancia. ¿Por qué? Pues porque ella está tranquila buscando sus gusanitos, sus cosas y ya está.
Pero otra cosa es que tú te pares a observarla, porque ella ya nota que hay algo Claro. raro que no forma parte digamos, de su medio ambiente, porque hay perros que pasan y pasan y que ni la ven. Pero cuando ya te paras, te empiezas a acercar, curioseas un poco qué estará haciendo, pues claro, o sea, es curiosidad humana, o sea, es decir, no vamos a engañarnos de que la curiosidad mató al gato y en este sentido, pues es que puede matar a la bobilla. Y nos pasa que somos animales curiosos y que queremos entender un poco más el bienestar, o sea, el bienestar, la conducta, ¿no? Del animal. Entonces, bueno, pues inconscientemente te vas acercando, vas mirando, vas persiguiendo, pues justo es eso lo que no se tiene que hacer, molestar Vale. o perseguir al animal. Es sentarte en el banco, pararte un poco, no estar muy cerca, como te digo, a 1 metro, que es como yo paseo, pues porque me la encuentro paseando entre los hierbajos. Pararte, saber un poco respirar y lo que te decía, tener paciencia, porque es que si el bicho está ensimismado buscando gusanitos, posiblemente te viene hasta el zapato a intentar capturarlo. Entonces, yo creo que lo principal cuando empiezas en el mundo de fotografía es saber respetar y saber un poco cómo poder contar hasta 10 y decir, vale, pues ya está, la he visto, la he gozado un ratito, quizá he sacado una foto hiper lejos. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Quizá mañana la tengo un poco más cerca. Y estos animales que están habituados al paso del humano, es bastante posible que te regalen momentos fantásticos si los dejas a ellos acercarte en lugar de tú acercarte a ellos. Entiendo que al final es dejar bastante a un lado, como tú has dicho, ¿no? Nuestro ego. Ujú. Ese afán quizás de tener la foto perfecta en pos de entender que, bueno, has compartido ese instante mágico, pues quédate con eso, ¿no? Claro, eso es. Porque además la gracia de los animales, como tú dices, que no posan. Puede parecer que sí, pero al final pues ellos están ahí en sus cosas, pues si tienes suerte bien y si no, pues ya se va y hasta luego. Eso es exactamente, sí, sí. ¿Y cómo se convierte uno en fotógrafo de vida salvaje? No sé, ¿hay cursos para formarse o es un mundo bastante bohemio en el sentido de que, no sé, pues a ti te gusta, empiezas a hacer fotos, conoces a otros fotógrafos o no sé? Hay gente que ya viene de formación directamente de carrera, o sea, no me refiero tanto a biología, porque yo la verdad agradezco mucho como el suceso de pasos que he realizado, que no por el hecho de haber estudiado una carrera, porque al final ya sabemos todos que una carrera no te enseña nada, es simplemente el hecho de que primero me gustara la naturaleza y luego me gustó la fotografía. Y es verdad que durante toda mi vida la fotografía ha estado muy presente, porque a mi familia le gustaba mucho, mi tío es fotógrafo, es el que me ayudó a elegir mi primera cámara profesional de fotos, pero soy la típica niña que no paraba quieta cuando iba a la naturaleza, entonces pues iba saltando piedra tras piedra para ver las ranas de cerca, que se caía al agua, que le regalaban una cámara y que a los 2 días estaba rota. Entonces he tenido muchas cámaras gracias a eso, todas de usar y tirar, ¿eh? O sea, no de esas buenas, no teníamos tanto dinero en casa. Pero, pero la fotografía está muy presente en mi día a día. Pero te digo que me ha ido muy bien, pues primero aprender o primero estudiar la naturaleza o aprenderla o verla poco a poco, ir creciendo y que ella también creciera conmigo y no empezar 100% desde la fotografía, porque creo que son caminos casi opuestos, que al final el resultado puede ser el mismo. Si empiezas por fotografía y luego resulta que te gusta la fauna, podemos llegar al mismo punto. Pero muchas veces se llega antes a justo lo que te contaba de llegar a un hide y no saber lo que estás viendo, que pues cuando ya lo llevas incorporado. Entonces, claro, de formación hay mucha. O sea, puedes empezar a través del mundo documental, por ejemplo, de la fotografía de naturaleza en cuanto a vídeo. Yo empecé a formarme en esto, es decir, cuando terminé de estudiar biología, hice un máster de biodiversidad, que es donde realmente aprendí de biología porque estaba 100% en el campo y es lo que siempre aconsejo a todo el mundo, que si tú quieres estudiar la carrera de biología para trabajar como biólogo, vete al campo. O sea, vas a aprender mucho más de todos los fines de semana que vas a estar en contacto con la naturaleza de lo que vas a aprender de química, bioquímica, física. O sea, los 2 últimos años son los mejores de todos, pero eh, eso es así. Vas a aprender mucho más tú solo que no de lo que te puedan enseñar, porque ahí te van a enseñar un 1% de lo que tú realmente quieres saber. Y en cambio, pues luego me metí a cine documental, pero era un cine documental donde me enseñaban las bases de la videografía, o sea, de la foto también, pero sobre todo del vídeo. Porque a mí me gustaba mucho, mucho grabar. O sea, yo siempre lo he dicho que para mí, sí, una fotografía vale más que 1000 palabras, pero cuando te ponen 5 segundos donde ves la conducta de un animal, es una foto más un plus. Entonces, Vale. es muy, muy bonito. Y me empecé un poco a formar en vídeo, pero al final formarte en vídeo dentro de la ciudad de Barcelona cuando no tenía muchos medios como para salir o para viajar se me quedó corto.
Y es ahí cuando empecé a viajar, empecé a trabajar por una empresa de ecoturismo, de naturaleza, de fotografía, la que te decía al principio, y ahí pues fue 100% donde me formé en fotografía, por la ayuda de las redes sociales, de fotógrafos reconocidos y menos reconocidos, porque todos sabían más de fotografía que yo, entonces era muy fácil a mí enseñarme. Y cuando llegas con un juguete nuevo, como podría ser una cámara y un objetivo, eres como una esponja, o sea, todo lo quieres absorber, que te colapsas 100%, pero que juegas y te lo empiezas a pasar bien y ves la naturaleza desde otro punto de vista y la puedes ver en detalle y te das cuenta que pues todo eso que hacías de pequeñita persiguiendo a los animales lo puedes hacer desde la otra punta de un bosque y sin molestar ni sin hacer absolutamente nada más que mirar por el visor y puedes verlo mucho más cerca que lo veías antes. Entonces se te abre un mundo, como una nueva perspectiva de probar, de jugar con desenfoques, luces, y ahí es donde yo un poco empecé a probar pues todo el tema de creatividad, porque para entonces para mí hacer una fotografía era sentarme, tirarme al suelo y capturar el animal, pues como decíamos antes, como un retrato. Luego ahí se te abre un mundo de posibilidades de enseñar cómo ves tú la fotografía, o sea, cómo tu retina capta ese momento, porque al final, si nos ponemos tres personas en línea, ninguno de nosotros, con cámara, vamos a capturar la misma foto. O sea, cada uno va a tener una perspectiva completamente diferente de lo que quería coger. Uno te va a fotografiar una pluma, el otro te va a hacer una foto completa del paisaje y el otro, pues quizás se está fijando más en la flora que en el animal. Claro, al final cada uno tiene su perspectiva y su estilo. Claro, Es como cuando ves los documentales, yo que sé, bueno, y en general, ¿no? Al final la fotografía tiene eso, que es precisamente maravillosa porque, como tú dices, depende de quién haga la foto, pues se va a fijar en una cosa u otra. De hecho, te totalmente. quería preguntar eso que has comentado, ¿no? Imagino que el ser bióloga te ofrece otra perspectiva distinta a la hora de realizar tu trabajo de alguien que solo es fotógrafo. Sí. Principalmente entiendo que al ser bióloga entienden mejor a los animales y quizá eso te ofrece cierta ventaja, porque saben, no sé, los conocen mejor, ¿no? A lo mejor de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de a qué hora hacen una cosa u otra. Es posible, pero tampoco te pienses tanto que la parte de respeto o de protección de la naturaleza se aprende estudiando. O sea, se aprende leyendo, se aprende Claro. mirando las noticias, se aprende un poco pues estudiando en tu vía o con los medios que tengas o hablando con los amigos, yo muchas veces con amigas, y te digo amigas porque somos pocas fotógrafas, pero las que hay en España tenemos que estar contentos de lo que tenemos y son muy buenas amigas. Y con ellas lo hablamos de... o sea, creo que siempre que vamos a fotografiar, o que en realidad la fotografía viene después, es primero encontrar el bicho y la búsqueda de este animal, creo que es lo que nos da todas las endorfinas de decir, ¡buah, lo hemos encontrado! Luego ya viene pensar cómo quieres hacer la foto. Pero bueno, primero es encontrarlo. Y muchas veces lo hablamos. Hay una pregunta que creo que todos nos tenemos que hacer cuando vamos a buscar un animal en sí, que es si lo estás haciendo bien. O sea, yo me lo pregunto, ¿lo estoy haciendo bien? Y me lo pregunto tanto cuando estoy haciendo la foto del tejón y estoy pensando, ¿este animal está aquí porque quiere o está porque pues he puesto un par de peras? Entonces, claramente tienes que tener los límites bien puestos y saber que pues dos peras no van a afectar porque es lo mismo que come a 100 metros de distancia y que lo he quitado de los huertos para evitar que haya problemáticas o choques con otros humanos. Entonces, este medio puede estar bien. Te estoy poniendo un ejemplo ahora mismo del tejón, ¿eh? Pero hay otras vías que quizá todos los que hemos sido fotógrafos de fauna salvaje hemos trabajado y nos hemos ido dando cuenta de que no eran las correctas. Por ejemplo, con anfibios, te pongo el ejemplo perfecto porque lo he experimentado hace poquito y es darte cuenta que son muchos de los anfibios, bueno, todos, son animales muy sensibles con el medio ambiente, es decir, con su mismo medio. Se esconden bajo rocas, sobre todo para tener la humedad, porque respiran por la piel, muy pocos de ellos respiran por pulmones, entonces en el momento en que se quedan secos, ya empiezan a tener problemas de respiración. Las salamandras o los tritones son un gran ejemplo. Viven sumergidos o viven cerca de piedras. Entonces tú cuando vas a buscar y explorar por un animal, y a mí me ha pasado porque estoy enamoradísima de las salamandras, porque son, o sea, tenemos en el país, en la península ibérica, una variedad increíble, creo que son como 9 subespecies y otra especie diferente de la actual, todos con patrones completamente diferentes, siempre es el amarillo y el negro, pero unos tienen rayas, otros tienen redondas, o sea, manchas, otras tienen algunas manchitas pequeñitas rojas, pues que para un biólogo, y sin ya pasarme a la fotografía,
para nosotros es un mundo inmenso que se te abre. O sea, es como casi el mundo Pokémon, pero sin capturarlos. Los capturamos en fotografía. Entonces me pasó que yo cuando este verano quise ver mi segunda subespecie, porque no he visto más, y me fui con unos amigos a Asturias a buscarla. Entonces, Ujú. obviamente, la obsesión de todos era ir abriendo piedras, o sea, como si fuéramos aquí Hulk, subiéndolas y ver qué había dentro. Lo que vimos es que es espectacular, que hay muchos animales escondidos bajo las piedras. No, no solo salamandras, la verdad que es lo que menos encontramos, pero hay escolopendras y hay como un mundo de insectos que se esconde bajo el suelo que nadie piensa que están ahí. Y por lo tanto tienes que volver a dejar la piedra absolutamente en su misma forma porque estás ya molestando el entorno. Por eso te Claro. digo que cuando sales al entorno tienes que dejarlo todo en su sitio, o sea, tienes que intentar dejar la menor huella posible porque estás alterando, o sea, es como la película, me parece, del efecto mariposa o del sonido del trueno o algo así, que tú tocas una mariposa y te la llevas y estás alterando todo el maldito ecosistema, y eso sí. Y de lo que me di cuenta es que cuando fotografiamos un anfibio, al final es imposible sacar una fotografía en su medio natural, porque justo es lo que te digo, que están bajo las piedras. Por lo tanto, dar visibilidad a estos animales es muy, muy, muy complicado, sobre todo si no son ranas o te las encuentras pues, en ramitas, como podría ser pues, en gran parte de Guatemala. Nosotros tenemos aquí en la península ibérica algunas ranitas que son verdes, que son la hila, que son meridionales, pero que aunque estén en las ramas cuestan de verlas. Y es de las pocas, tenemos, me parece, dos especies en la península de este tipo. Entonces, cuando ya te pasas a anfibios que reptan, o sea, como los urodelos, como son las salamandras, casi todos te los cuentas escondidos. Y poder sacar una fotografía para hacer entender a la sociedad de que existen, de que están cerca nuestro, de que se pueden ver y de que sobre todo que no son venenosos, de que no te pueden matar, porque fliparías con la de leyendas urbanas que hay de que si tocas una salamandra te vas a morir. O sea, pero Sí. increíble. Muchas, muchas. Luego te las cuento porque si no yo me desvío de mi tema principal. Pero lo que vimos es eso, es que lo que habíamos estudiado en carrera de que un animal, como es un anfibio, se seca muy rápido, es que pasa y lo ves como en 5 segundos, bueno, 5 segundos es muy poco, pero ponle un minuto, que es el que ya tardamos para poner la cámara y fotografiar, el animal deja de brillar porque ya no tiene esta secreción que tiene por su alrededor. Es decir, si secreta algo ya es pues glándulas que te están diciendo déjame en paz y esta es la Por secreción más favor. importante. Claro. Y lo que nos impusimos de reto, a partir de entonces, cuando vimos que era real, que si éramos 5 personas que queríamos fotografiar la misma salamandra, significaba que necesitaríamos por lo menos 5 minutos, o sea, un minuto por cabeza, pues nos pusimos un cronómetro, o sea, viendo el tiempo que tarda esta salamandra en reducir pues casi su respiración. No solo nos impusimos el hecho de que cada uno tenía un minuto para fotografiar, sino que cada uno se buscaba su salamandra. De forma que cada uno se hace sí, responsable del animal que encuentra y lo vuelve a Claro. dejar en el mismo sitio y lo está fotografiando durante el menos tiempo posible. Tengo que decir que no llegamos a encontrar 5 individuos, entonces lo que hicimos era dejarlo el individuo en la misma piedra y luego a la media hora nos íbamos a pasear y luego volvíamos y le hacíamos otra foto. Pero también tenemos que ser conscientes de que el hecho de fotografiar anfibios, tanto si hay gente que los pone hasta en acuarios para que estén un poco tranquilos, es una posibilidad, pero tienes que taparlos con ramas o con hierbas de forma que mantengan esta humedad. O sea, tienes que ser muy consciente de que lo que estás tocando es un animal que se te puede morir en las manos y que es así y que gracias a la fotografía, por eso te digo que es casi una encrucijada la fotografía, les podemos hacer un poco, sacarlos delante de la sociedad y enseñarlos y decir, estos animales te los vas a encontrar, pero por favor no lo toques, ponte guantes porque cualquier cosa que le pases a través de la piel puede desarrollar hongos, son muy sensibles a los cambios de temperatura y yo te estoy enseñando esta foto no porque tú, que no tienes quizá las nociones de biología o de fotografía, la hagas, sino para que te la encuentres y puedas identificarle y decir, este animal no me va a hacer daño, pero no lo tengo que tocar porque pues Laura ha puesto en sus redes sociales que en 10 segundos se te puede llegar a morir. ¿Que se me podría llegar a morir a mí? Sí, pero dentro de lo que hay, sé lo que tengo que hacer para conseguir que este animal sea visible, pueda hacerle yo una foto impactante o no impactante, pero que resulte un poco curiosa para la audiencia y volverla a meter dentro antes de que llegue. Y te digo, esto solo lo hemos hecho una vez y posiblemente no lo vamos a repetir porque fue muy estrés para nosotros, pero también muy estresante para el anfibio. Y lo digo aquí en público para todo aquel que pues, diga, yo quiero ir a fotografiar salamandras.
ve con cuidado, porque te puedes cargar a un individuo y por suerte no me ha pasado, porque podría ser un trauma literalmente para mí, porque dentro de lo que hay he estudiado y he aprendido estas cosas con el tiempo. Y igual que lo estoy diciendo, pues todo aquel que tenga conocimiento o que quiera aprender a hacerlo poco a poco, respetar estas normas de como máximo un minuto y un minuto ya es muy máximo por un individuo. Madre mía, la verdad es que suena súper estresante. Y Mucho, como tú mucho. dices, y que no les pase nada a los Sí, pobrecitos. sí. Yo te digo ¿Has que iban dicho? sonando alarmas por todo el bosque, porque íbamos poniendo el cronómetro de pipi, 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 y cuando sonaba, todos a dejarlo en la piedra, porque si ya nos pasábamos más de un minuto, nos venía el compañero y nos decía, te ha sonado el cronómetro. Y era maravilloso poder ir con amigos para que te avisen, en ese sentido de que te estás pasando. La verdad es que sí. Has dicho una cosa antes también que me he quedado así pensando, de Ujú. que como que le tenemos tirria o asco, ¿no? A los reptiles. Y claro, bueno, no sé, bueno, yo creo que en las ciudades no se ve tanto, pero bueno, yo vivo en la zona de la costa y también de campo. Y por ejemplo, en las casas se ven muchas lagartijas. Bueno, nosotros le llamamos lagartijas salamanquesas. Y Claro, es que también ahí es el problema. O sea, hay mucha confusión entre salamaquesa, por ejemplo, y salamandra. Y esto lo he visto muchísimo. Cuando no son ni el mismo tipo de grupo, es decir, uno es reptil y el otro es anfibio. O sea, es fuerte. la lagartija es un reptil, ¿no? Porque ellos Sí, no están en el agua. Pero claro. sí que me he dado cuenta de lo que tú has dicho, de que se les tiene como un poco de asco. Y muchas veces la gente las ve y es como, voy a matarla. Y es como, no, pero déjala, si Sí. no hace nada. Además se comen los mosquitos, que eso es Eso, maravilloso. es que es maravilloso y que tienen más beneficios que las amenazas que nos pueden dar a nosotros, que son nulas. Y lo que te contaba antes es que a mí me gusta mucho hablar de mitología y aquí me puedo enrollar mucho, así que párame cuando veas que me paso. Pero es que hay animales como las salamandras, por ejemplo, que tienen un montón de mitología detrás. Por ejemplo, hay una historia que dice que había un combatiente, ahora mismo no me acuerdo. Ah, sí, mira, era Alejandro Magno, Alejandro el Grande, creo que también se le llama, que se dijo que había llegado a morir, o sea, que había muerto después de viajar con su ejército, con caballos, con todo, porque había bebido agua o se había bañado de una fuente, de un pequeño laguito donde vivía una salamandra. Y se dijo que Vaya. también, y que también murió su ejército de, me parece que eran 4.000 hombres y 2.000 caballos. O sea, imagínate cómo el hecho de, no sé, que quizá tocó una salamandra y le hizo un poco de urticaria en su momento por estas Qué glándulas que te reacción. cómo evoluciona como para llegar a decir la historia que murió de eso, porque luego se ha investigado y se ve que este hombre pobre murió súper joven porque tenía muchos problemas cerebrales, entonces como en ese momento no se sabía lo que podía pasar y de un día al otro pues empeoró drásticamente, pues se dijo, pues ha sido la salamandra. O sea, este es un ejemplo de 10.000. También se decía que si la salamandra daba, y eso lo decía un clérigo del siglo I de Sevilla, o sea, imagínate que esto ya pasaba aquí en España, que si una salamandra daba una vuelta a un árbol que tenía fruto, envenenaba al fruto y a quien lo consumía. Vaya. Es así, son increíbles, te lo digo, a mí me encantan estas cosas y me sirven mucho para decir, vale, ¿creéis que esto es verdad? Y cuando hablo con niños o cuando hablo hasta con adultos, lo pregunto, les digo, ¿tú crees que esto puede llegar a pasar? O sea, entiendo que antes, en la sociedad que vivíamos antes, no teníamos conocimientos, pero ahora tenemos un poquito más, aunque nos enseñen un poquito de bichos en la escuela, nos enseñan un poco. Y si ya te doy un poquito la última cápsula, ¿no? La última píldora que puedes aprender sobre, porque los animales en sí, menos los que tenemos en España, no nos pueden matar, sino es que los molestamos mucho, mucho, y mucho, mucho me refiero a un oso o a un lobo, no para nada a un anfibio o un reptil, pues vas aprendiendo poco a poco. Y son con estas historias que dan risa, que se te quedan clavadas y que lo puedes enseñar un poquito más, de decir, hostia, cómo cambia la historia a lo largo del tiempo. Aquí decían que si, bueno, eso decían mis abuelos, que si tocaba una lagartija te podías quedar calvo. Así, o sea, esto no lo había escuchado. Madre mía, cómo estamos. Pero sí has dicho una cosa muy interesante, es que precisamente en España animales que te maten hay pocos, no es como por ejemplo en Australia, ¿no? En algunas zonas de Estados Unidos, incluso que hay un montón de bichos que te pueden matar, pero aquí, No, aquí como no tengas alergia a pues las claro, glándulas, o sea, es que lo único que te puede pasar es que te choques con un oso y que pues te dé una hostia y te vas. Pero bueno, es que el problema del oso sí que es verdad que es muy polémico ahora mismo, pero quizá porque tampoco hemos tenido las herramientas como para procesarlo a lo largo del tiempo. Ha sido un animal muy mal visto, como el oso, lo hemos arrinconado. Entonces, si al animal se le deja tranquilo o si pues, te lo encuentras por casualidad, pues das media vuelta y te vas un poco bajas del riesgo a que te pueda pasar algo y de hecho las muertes me parece que son bastante bajas por eso. No, no tengo ni idea porque yo no vivo ni en zona Pirineo ni en Cordillera Cantábrica, pero juraría que son bastante nulas.
Pero aquí se cruzan mucho con los osos. La gente, bueno, obviamente nosotros no, no la gente que vive por No, la zona. nosotros no, pero imagino que en los pueblos más altos del norte de España, pues es posible que casi al revés, yo creo que tú vas a territorio oso, te vas a hacer una excursión, pues a buscar setas y de repente el pobre oso pues estaba también comiendo las suyas. Entonces, claro, ahí te puedes chocar. O cuando bajan pues muchos animales, como a nosotros nos pasa en Barcelona, los jabalís que vienen a comer pues toda la basura, pues al final el oso también ha aprendido que en la basura encuentra cosas. Y esto es Claro, culpa nuestra, que volvemos al mismo punto. claro. Estoy pensando en la serie, no sé si la has visto, yo la tengo a media, spoilers no. La de Yellowstone, ¿No? que, bueno, ¿sabes de qué va? Bueno, es de un señor que tiene, la protagonista Kevin Costner, un señor que tiene un rancho allí en Montana, en Dakota, pegado a Yellowstone, y es grandísimo. Y claro, pero son vaqueros, ¿no? Pero vaqueros en plan que ellos crían ganado, pero el ganado vive libre en el territorio y ellos lo van moviendo. Y claro, de vez en cuando aparece algún oso, pero para allí es como súper natural, aparece un oso, pues se apartan o le hacen así, para que se vaya Pero y ya claro, está. por eso te digo, es que creo que su sociedad ha trabajado muy, bueno, no lo sé hasta qué punto ha trabajado o no, pero ha convivido mucho más tiempo de lo que nosotros quizá hemos convivido. Entonces, al final también tienen una cantidad más grande. Si ha habido algún conflicto, pues al final creo que se han tenido que un poco adecuar a las condiciones, porque si a veces el oso te supera en cuanto a fuerza y en cuanto a población, pues tampoco puedes hacer mucho más. Nosotros en este sentido, y te hablo un poco desde la ignorancia, porque tampoco conozco mucho el mundo del oso, pero creo que a veces la problemática nos la hemos echado encima, es decir, nos la hemos creado a partir de pequeñas actuaciones que ha pasado o conflictos que ha habido con el oso, pues los hemos ido agrandando, agrandando y el hecho de que la administración no haya dado ayudas, pues, por ejemplo, como pasa con el lobo, que quizá lo tengo Claro, más con el presente, lobo. de todo lo que ha pasado con la ganadería, pues ahí es donde se crea el conflicto. Si el gobierno en este sentido no ayuda al pequeño agricultor o al pequeño ganadero, pues que es normal que el conflicto crezca y que el odio nos supere a todos. Claro. Yo creo que además en España es como en zonas muy concretas, ¿no? Que al final Estados Unidos es muy grande. Y Eso. también pienso que en zonas naturales de Estados Unidos vive mucha más gente, porque como tú misma has dicho, aquí realmente o sea, en puntos muy concretos, porque en general en España casi todo, vale, sí, Sí, hay ciudades, pero los pueblos no son pueblos salvajes, quiero decir que por aquí no te vas a encontrar ningún animal, por lo que tú dices, porque lo hemos ido sí. reduciendo, ¿no? Hasta los espacios naturales que al final son pocos, yo creo. Sí, que bueno, que el oso del Cantábrico se comenta bastante más, que está más adaptado a la sociedad humana y a la vez porque tiene una actitud también más pacífica. Nosotros aquí en los Pirineos, por lo que sé, tenemos un oso que no pertenece a la península ibérica, es decir, que no es de aquí, entonces como lo importamos y creo que vino, o sea, lo trajimos de fuera, es otra genética, es otra conducta, entonces, claro, Mm, hemos ido teniendo problemas con osos que se han ido trayendo aquí porque no se adaptaban pues, al clima, bueno, al clima, al punto donde se metía el oso o a la población que tenía de osos a su alrededor. Yo creo que se llamaba Piros, me parece, uno de los osos que tuvo, no me acuerdo muy bien, pero sé que aquí en Cataluña, en Pirineo catalán, hubo un bastante conflicto. Y luego cuando se fue a Francia y me parece que se le perdió el radio collar que llevaba, ya imagínate, porque ya no sabían ni dónde estaba. Entonces creo que hubo bastante conflicto, pero justamente por eso, porque parte de la población que había aquí de osos se extinguió en los Pirineos. Y te hablo totalmente de lo poco que sé, ¿eh? O sea, aquí quien me esté escuchando que me diga que me estoy equivocando porque es bastante posible. qué interesante, pero aquí en España no tenemos muchos osos en general, ¿no? Bueno, en la cordillera hay bastante, hay una población Sí, bastante estable. ah, Sí, qué sí, guay. Fundación Oso Pardo trabaja muchísimo con esto y yo conozco esta parte de cómo huir o cómo mantenerte un poco distante del oso gracias a ellos, porque forman a gente muy bien, tienen unos guías muy, muy, muy formados, muy bien educados y que te enseñan como las reglas básicas, ¿no? Que tienes que hacer con encontrarte un oso. Obviamente, darle la espalda es lo peor que puedes hacer. Eso se me quedó muy claro. Vamos, que se lo apunten los oyentes por si alguien se encuentra con un Sí. oso. Que claro, Hacer hablamos, ir poco a poco y ya está. claro, yo es que hablamos de oso y me parece como súper exótico, no sé, como súper lejano. Pero Sí, sí, claro, yo y tampoco además por yo la no lo zona donde soy de costa, entonces claro, 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 Mediterráneo, sí, sí, no, el oso a mí también claro, me queda bastante lejos, la verdad, por eso no sé mucho de él. Ojalá, ojalá saber más de él porque significaría que lo hubiera visto. qué guay. Y bueno, yo quería preguntarte porque has dicho, tenía que apuntado lo de, se llama el height, ¿no? Porque a ver,
Por Es ejemplo, todo un mundo, ¿eh? Es todo un mundo el tema del hype. por ejemplo, pongamos que tú quieras hacer una foto, ¿no? Entiendo que te documentes y tienes dos opciones, o ir en plan a la aventura, hacer la foto, o como dices, construir un hike. Que Ujú, como has dicho, hay que pedir permiso y tal, o sea que entiendo que no todo el mundo puede construir un hike, entonces tiene que ser alguien que tenga permiso. Y claro, luego ya una vez que construye el hike, entiendo que eso al final lo que favorece es que tenga acceso a los animales sin molestarlos, pero teniendo acceso, y entonces ya hacen la foto, ¿no? Pero quiero decir, es todo un proceso. O eso sea, es que un va a proceso hacer la muy largo, foto, claro. muy, muy largo. Lo digo para que la gente se dé cuenta que no es coger, ir y hacer la foto y ya está. Sí, a mí me pasa mucho con, bueno, yo ahora te decía esto de que tengo un hike que por la mañana vienen paseriformes porque es una lagunita, es una charca, y por la noche viene pues el tejón y el zorro a beber agua, ¿vale? En el principio estaba solo hecho para eso. ¿Qué pasa? Que luego de repente, pues tú cuando te inscribes y pides el permiso, lo pides para lo que piensas. O sea, yo lo pedí diciendo, pues quizá viene alguna rapaz, es posible que tenga esta lista de paseriformes, porque claro, tú antes de pedir permiso tienes que hacer un poco de seguimiento y entender qué es la fauna de la zona y para qué Claro. estás construyendo ese hike. Entonces también lo dijimos, para nocturnos, para zorro, tejón, quizá para garduña, jineta, y hay muchas cosas que aún no han llegado, es decir, que casi lo más sincero en este sentido es poner una lista de toda la fauna que hay al alrededor, pero también hay gente que juega con el hecho de poner poca porque te van a dar el permiso más rápido. ¿Qué pasa luego? Que te viene un Mm, búho real y que quizá no estás gestionando el hype como toca, porque al final pues es una especie que tiene sus más y sus menos, una especie muy complicada y sobre todo muy, muy observada y muy protegida en este sentido. Pero bueno, te digo, o sea, los pasos primeros de todo es saber y entender qué tienes a tu alrededor. Muchas veces para empezar se ponen cámaras trampas, se acostumbra a poner un poquito de comida para entender qué es lo que viene. Sí que es verdad que lo que viene a ser rapaces, con cualquier cosa acostumbran a bajar y justamente por eso no se tiene que trabajar así. Tienes que saber cuál es la alimentación que le tienes que poner a una rapaz y cuál es la cantidad, que eso es quizá lo más complicado y lo que menos se gestiona. Porque cuanto más alimento pongas, y esto lo sabemos todos, porque los humanos somos los primeros de que si nos ponen unos bombones cada día nos los vamos a ir comiendo, nos los vamos a ir engordando, ¿no? Y luego cuando no haya estos bombones encima de la mesa diremos, ¿y mis bombones? Pues pasa lo mismo con la rapaz, o sea, claro. con un zorro o con cualquier animal salvaje en este sentido. Como más comida pongas, más contento estará, más vendrá, pero más lo acostumbrarás a estar cerca de una estructura que no es la suya. Por lo tanto, yo siempre digo que esto se tiene que ir con mucho cuidado y tiene que ser, o sea, esta pequeña pizca de comida que pones, como por ejemplo yo pongo estos trozos de manzana, ni los tienes que poner cada día, ni los tienes que poner pues toda una manzana, es decir, tienes que partirla en trocitos, pones unos cuantos. Eso tiene que ser un pica pica para el animal que cuando el animal, perdón, porque yo también tengo la nariz tapada y cada vez se No me pasa escucha nada. un pato. Pero tiene que ser una pequeña pizca de comida que si un día no se lo encuentre no sirva para nada. Es decir, que el animal diga, pues voy a dar hoy la vuelta por aquí porque recuerdo que antes de ayer hubo comido y voy a ver si pasa. Y eso es lo que hace, yo creo, que un hike tenga sentido. Porque cuando el animal empieza a venir cada día, y para mucha gente que se beneficia pues del lucro de Heights, como soy yo misma, eso dices, qué satisfactorio, pero qué satisfactorio para ti, no para la fauna, porque estás acostumbrando a un animal a que pierda su rutina habitual y a que él esté pendiente de que a las 8:30 te tiene que venir ahí porque habrá comida. Entonces, claro, ahí es un poco donde se entra dentro la polémica de si lo estás haciendo bien, si no, hay gente que piensa que pues, poner comida cada día y ponerla pues, en gran cantidad se está haciendo bien. Y eso depende también pues, del animal o de la regulación que tiene detrás, porque el lince, por ejemplo, es un ejemplo de que gracias a esta alimentación suplementaria que se le ha ido poniendo año tras año, pues hemos conseguido sacarlo de especie en peligro de extinción y ha pasado a vulnerable, pero eso no significa que tengamos que cebar a este animal aún más, más y más o poner más heights porque al final se van a crear pequeñas poblaciones en lugares que quizá no tocan. Y sí que es verdad que es muy importante cuando hay una administración detrás porque esta administración es la que ha decidido. Entonces, si la administración lo decide y dice, o el gobierno, a veces, aunque no creamos mucho en el gobierno, algunas cosas se hacen bien. Y por ejemplo, el lince, el hecho de esta recuperación que hemos conseguido es porque se ha trabajado mucho, mucho, mucho. Y esto lo ha hecho la administración que tenía detrás, que ha sabido pues, imponer las normas y decir, ahora voy a poner comida aquí y quizá dentro de unos años puedo abrir un hype porque como el lince se va a quedar en esta zona porque sabe que va a haber conejos,
pues vamos a conseguir un poco este toma y da, ¿no? De que tú puedes sacar la foto porque el animal igualmente se va a venir a comer a esa zona, va a ir a comer estos conejos o estos gazapos que haya por ahí, porque se liberan con el sentido común de que necesitamos conservar esta especie y necesitamos salvarla, porque ha sido también por culpa nuestra que se ha extinguido. Entonces, yo lo entiendo desde puntos de vista de fotografía de heights donde se está conservando una especie. Cuando luego jugamos a, pues yo misma juego a fotografiar un tejón, tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo, porque si te pasas mucho, es posible que pues dentro de 2 años siga teniendo tejones, porque voy a crear una comunidad de tejones y van a estar genial, pero esto no va a ser la naturaleza o el instinto de un tejón. Quizá el tejón Claro. que yo ahora le pongo una manzana a la semana repartida en 2 días y que justo esos 2 días son los que yo hago sesión de high, si lo hago durante toda la semana, voy a crear pues, un tejón que además de que estará obeso, no habrá seguido su ritmo natural de que quizá no quiere estar ahí, quizá habrá hecho una temporada en mi zona y dentro de un año, pues este tejón pues se me va, ¿sabes? Eso podría ser. Por suerte son animales bastante fijos a su zona y es posible que lo tenga. Pero yo no busco en ningún momento que este animal se acostumbre. Por lo tanto, y es un poco lo que intento explicar cuando hablo de heights, tenemos que mantenernos un poco acordes con la naturaleza, pero saber que no somos dioses, que no podemos estar jugando a ponerle comida cada día y convertir ese animal en casi una mascota. Porque he visto gente, y eso me entristece muchísimo, que convierte estos animales salvajes en animales casi domésticos, porque les dan hasta de comer de la mano y lo convierten en eso, una experiencia de venir por la noche y quieres ver a mis 3 jinetas, a mis 3 jinetas, o sea, ya poner un posesivo al animal que estás trabajando, ya no es trabajarlo, es convertirlo en un juguete. Y el único juguete que tiene que haber aquí es la cámara. Luego ya el resto de cosas que hagas es dependiendo de los límites que te has impuesto. Y esto es gran parte del conflicto que tenemos los fotógrafos de naturaleza, digamos, los buenos fotógrafos y los malos fotógrafos, los buenos keepers como lo digas, y los malos. Y cuesta mucho llegar a ese punto. A mí me ha costado mucho tiempo de ver como la realidad que se impone detrás de los heights, que es muy complicada porque no existe regulación y eso es un conflicto que pues entre fotógrafos a veces hablamos, a veces discutimos y unos están a favor de una cosa y otros a otra, pero de lo que se tiene que estar seguro es de que nunca debes domesticar o debes poner un conflicto dentro de la naturaleza. El conflicto tiene que estar entre el humano y el humano, pero entre el humano y la fauna salvaje no puede existir. Y eso lo creamos y por el simple hecho de lo que te decía antes, de conseguir la foto, de que un negocio o un servicio, como puede ser ofrecer pues al pueblo vecino que pueda venir a ver el tejón que tienen al alrededor, pues que se convierta en que venga todo el mundo y el famoseo y los likes, que los likes juegan pues Los likes. sí, un flaco favor a la naturaleza. Yo veo que es o sea, hacerlo bien, ¿no? Porque hacerlo mal ya está claro que da igual. Pero hacerlo bien es como muy complicado, ¿no? Y que requiere un equilibrio y un conocimiento muy profundo. Porque claro, es lo que tú dices, ¿dónde está el punto o sea, dónde está el punto medio entre darle de comer para que venga algún día, pero darle Claro, la cantidad exacta para que no venga todos los días y se acostumbre a eso y rompa su rutina y en vez de cazar venga aquí a comérselo? Es que me parece súper complicado. Pero sí, yo creo que aquí además lo que tú dices, mucha gente ya no es solo, bueno, al final sí, no es un poco el ego, ya no tanto porque claro, ¿quién no querría tocar un tigre, no? Por claro. ejemplo, o sea, entonces claro, dices, bueno, es que lo hago por una buena razón, pero bueno, a ver, en verdad es tu ego, ¿no? Porque yo creo que al ser humano lo que nos pasa es eso, que nos cuesta mucho, ¿no? Contemplar la naturaleza sin caer en ese La dominio del tentación. yo y exacto, y de querer, porque no sé, a veces como que no nos falta solo, o sea, no nos vale solo con verla, queremos tocarla. Sí, Y queremos quizás, hacerla nuestra o pues exacto, Disney ha hecho mucho malo. Yo siempre, o sea, ha hecho mucho, mucho mal porque me hace pensar a todos que podemos ser Blancanieves y eso es un cuento de hadas de que te tienes que olvidar. Y pues yo le encuentro, por ejemplo, sentido a sacarle un beneficio a la naturaleza porque al final es naturaleza que en este sentido está adaptada a nosotros. Pero cuando adaptas a un animal nuevo que no convive contigo, que lo puedes hasta estar manipulando, ahí es cuando tienes que ver
de un poco, es bastante complicado ponerse en la piel de un animal porque simplemente nunca sabemos pues dónde los va a llevar, simplemente ellos actúan, se siguen instintos que nosotros no podemos entender y mira que Claro. muchos de nosotros somos bastante básicos, pero Ujú. llega un momento en que tienes que como pensar si tú querrías estar haciendo esto y aunque aquí Capitecus me diría que estoy como... Creo que no sé la palabra, pero como que estoy humanizando, ¿no?, al animal, porque en realidad nunca pondremos ponernos en su piel. Es la única forma, creo, de que el ser humano entienda al animal salvaje. Es decir, yo querría esto, yo querría que me modificaran mi conducta. Y muchos de nosotros diríamos sí, porque me está poniendo la comida gratis ahí, ya. Pero hay tantos factores luego que pueden llegar a poner el animal en riesgo. O sea, ya no es solo el hecho de que acostumbres a dos animales que vengan a casi luchar quizá para un mismo trozo de comida. Cosas que pasarían en la naturaleza una vez, porque quizá habría una urraca atropellada, la comerían, se discutirían un poco y no se volverían a encontrar. Fomentas plagas, fomentas enfermedades, fomentas tantas cosas y ya no para hablar de la gente que toca a los animales, eso ya es nivel extremo. O sea que si ya con un pequeño paso dentro de la naturaleza, y hemos hablado mucho de Hyde, pero es que en realidad fuera de él también lo podemos llegar a perturbar. Yo creo que el resumen podría ser que si no sabes muy bien lo que estás haciendo, si no sabes si lo estás haciendo bien, no lo hagas. O No sea, lo creo que hagas. es un poco la respuesta dentro de la fotografía natural. Y se lo he dicho alguna vez a alguien. Lo típico, porque por ejemplo con los bebés llega un punto que dice, es que no quiere que le dé un abrazo. Y es como, es que tú párate a pensar como es un gato, ¿no? Vas a ver al gato de una amiga y a lo mejor no te ha visto mucho y no quiere que le toques. Pero claro, si te lo paras a pensarlo con mente fría, dices, es que a mí no me gustaría que viniese un gigante y me agarrase en brazos para tocarme. Claro, O sea, si te estoy claro, qué mostrando que miedo. no quiero, no me agarres. Pero claro, yo creo que tenemos esa manía de ir a coger, ¿no? A los Sí, sí. animales porque queremos tocarlos, pero a veces es como, bueno, pues no sé, no quiere. Y que te digo que mucha gente lo hace con buena fe y yo lo digo Sí, muchas sí. veces, como cuando la gente ve una colonia de gatos y dicen, ay, voy a alimentarlos porque están abandonados, pobrecitos. Y yo lo he hecho, o sea, yo he sido de estas personas que antes de formarme en biología iba con mi madre a ponerle comidita al gato callejero, porque pensás, guau, lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, estoy haciendo un bien para la humanidad. Luego cuando sabes que esa colonia de gatos luego se va a ir a la montaña y te va a cazar 40 pájaros al día, dices, hostia, pues quizá Vaya. darle de comer quizá no era lo mejor del mundo, pero claramente son, bueno, creo que vivimos en la sociedad del peluchismo y eso me encanta decirlo porque es así, o sea, vemos un Qué animal bueno, sí. bonito, lindo y dices, ay, debo cuidarlo, ¿no? Y pasa lo mismo con una jineta, con un tejón, con animales salvajes que no deberían tener ningún contacto con el hombre. Pero los queremos tanto, tanto, los queremos hacer nuestros, que se nos va de las manos, literalmente. Y luego el que no te gusta le quieres pisar la cabeza. Exacto, exacto, No madre hay mía. punto medio. Y No. bueno, yo tenía una curiosidad sobre vuestro trabajo. Ujú, No sé, ¿estáis contratados por empresas, imagino, productoras? No sé, en tu ujú. caso, no sé si estás contratada por Fujifilm o sois freelance, no sé, como otro tipo de fotografía, ¿no? Por ejemplo, un fotoperiodista, para que la gente se entienda lo que le estoy preguntando a Laura. Fotoperiodista puede trabajar para un periódico o Ujú. puede trabajar por libre y luego vender la foto. Imagino que aquí hay algo parecido, ¿no? Claro, hay de todo. O sea, al final mi vínculo con la fotografía de naturaleza ahora mismo es porque guío viajes como autónoma, pero yo no soy autónoma. El autónomo, digamos, es la asociación que hemos creado con mi pareja, que se llama El Guardabosques, que es justo también el podcast que tengo yo. Entonces, a partir de esta asociación, nosotros hacemos viajes a la naturaleza, como ahora dentro de 2 meses, el 6 de mayo, nos vamos a Svalbard, nos vamos al Polo Norte a Qué hacer un guay. viaje de buenas prácticas en la fotografía, de respeto por la naturaleza y sobre todo de aprendizaje, porque hacemos un cursito de seguimiento de rastros, de, bueno, de aprender el cambio climático, de entender un poco pues, todo lo que pasa más allá del norte. Esto por una banda. Entonces lo hacemos freelance, pero asociados también a otra asociación que nos permite pues un poco la ayuda o las herramientas quizá de cómo gestionar el dinero o de cómo gestionar pues los vuelos, o sea, es un tour operador que nos Mm. da pues las ciertas herramientas. En ese sentido, nosotros lo hacemos solos, pero con ayuda, es decir, como si fuéramos autónomos. Luego está la parte de lo que te comentaba de Hyde, de todas estas excursiones que hago a la naturaleza, de acercar pues, la fauna a las personas a través de este cristal espía o pues, a través de la misma montaña para ver la fauna en directo. Esto en este sentido lo hacemos con un tipo de contrato, me parece que lo hacíamos hasta ahora porque ahora lo estamos cambiando. Le estoy poniendo ejemplos, ¿eh?
la finca, los propietarios, digamos, nos tienen contratados. Pero esto lo Ah, teníamos vale. hasta ahora, como nos hemos creado asociación hasta hace poquito, hemos empezado a pues, hacerlo autónomo también. Entonces, gran parte de los trabajos que hacemos en el mundo relacionado con la fotografía, y te digo que son poquitos porque ya no somos contratados como guías de naturaleza, como éramos antes por la empresa en la que estábamos, normalmente es freelance. O sea, gran parte de las actuaciones o de los viajes que los fotógrafos crean, normalmente sí te dedicas a esto. Yo ya te digo que yo estoy contratada, pero por otra empresa porque yo trabajo en otras cosas. O sea, yo trabajo en Oryx, que no sé si lo conoces, pero es la tienda de naturaleza que también gestiona, bueno, ahora ha publicado una revista hace poco, entonces estoy redactando algunas partes de la revista y a la vez también en el Delta Birding Festival. Por eso te digo que yo estoy trabajando en naturaleza, pero no en fotografía. Pero sí que las marcas te ayudan mucho a poder, pues, aportar tu granito de arena a hacerte un hueco, ¿no? En el mundo de la Claro. fotografía. Y en esto Fujifilm es donde me ha ayudado a mí, porque yo los conocí hace 2 años cuando fui a la FIO, que es la Feria Internacional de Extremadura de Naturaleza, de Turismo Ornitológico, y ahí me dejaron probar unas cámaras y me encontraron justo en el momento donde yo quería cambiarme de marca. Yo estaba antes con Nikon, pero no me sentía bien porque a veces nos pasa esto a los fotógrafos que necesitamos un cambio de cámara, igual que pues Sí. un cambio de armario, por ejemplo, sería mi armario las cámaras y necesitas probar cosas nuevas. Y me encontré muy bien con Fuji, pues al final empecé a trabajar con ellos y el hecho de ir incorporando material, pues también ellos me ayudaban con su propio material, es decir, me cedían material. Y esto para Como una si fuese fotógrafa, un sponsor, ¿no? Un patrocinador o algo algo, así. algo así sería. Al final yo soy colaboradora de ellos. Es como un Ah, poco vale. el nivel de embajadoría, pero como somos unos cuantos, no podemos ser todos embajadores, pues somos colaboradores. Y a los colaboradores nos ceden material, que eso va muy bien cuando tienes que hacer una expedición y justo empiezas a tener pues un poco de equipo. O sea, el hecho de que te cedan un mes un objetivo, lo puedas usar, luego lo devuelves. Esas son las ayudas bastante fuertes que nos da Fujifilm. Y a la vez en este caso en el mío, pero creo que todos los colaboradores de Fujifilm me parece que también intervienen, nos llevan a ferias, es decir, nos ayudan en poder realizar las primeras conferencias. O sea, yo mis primeros, digamos, pasitos en el mundo de la conservación, pero en el de la conservación a través de la fotografía y de realizar conferencias y realizar pequeños talleres, fue gracias a Fuji, que me dio las herramientas de decir, mira, dentro de 3 días te envío a Valencia para que hables de algo. Habla de algo que a ti te gusta y, como no, pues son los Ah, animales, qué la guay. fauna. Y expon como tú querrías en 50 minutos pues las fotografías que has hecho con la marca, porque claramente pues me están patrocinando en este sentido, pero a la vez expone lo tuyo, o sea, es promoción total, win-win, pero el hecho de que pues, nos puedan pagar a través de estas conferencias y que también es que ya no haría falta ni el pago, por el hecho de que presentarte a través de una sociedad de fotógrafos que te conozcan y que te empiecen a seguir por redes sociales ya es un gasto que para nosotros es, o sea, incorporado inmediatamente, o sea, es muy beneficioso. Entonces, quizás son estas las partes económicas que te puedo explicar de la parte autónoma y quizá la parte pues, de contrato que se puede tener a través de un trabajo ya más formal y ya más parecido a lo que vendría a ser pues, un trabajo de pues, 8 horas al día. Y esto en fotografía es bastante complicado si no es que perteneces a National Geographic o te llevan a grabar documentales o pues lo que yo hacía antes o perteneces a una empresa donde te van moviendo como guía, vas haciendo diferentes trayectos, diferentes sesiones con grupos de turistas diferentes y por lo tanto pues perteneces a esa empresa. Pero casi la mayor parte de gente que conozco que se dedica 100% al mundo de la fotografía y me vuelvo a excluir de este campo son freelance. Claro. Yo estaba pensando que rollo eso, ¿no? Que quien se dedique será alguien que trabaje pues, para National Geographic, pero eso será un número muy pequeño de gente. Además que National Claro. Geographic parece que está un poco caído, de capa caída últimamente. Sí, Ya no es no como, lo sé. La BBC también está ganando, yo creo, quizá últimamente, porque sacan, bueno, es que yo tengo que decir que antes veía muchos documentales y ahora como me he centrado más en la fotografía que en el vídeo, me cuesta un poquito más verlos, pero no sabía que estaba de capa caída. sí, un poco, no sé, como que, bueno, dijeron que ya no tenían tanto dinero, ¿no? Para hacer Ah, esas grandes expediciones que hacían antes de enviar a alguien pues ahí pues, para hacer los documentales. vale, Pero vale. bueno, Pues
es lo que hay. Sí, sí, Supongo ojalá, que ojalá, ojalá nos mandaran a todos, yo también te digo, porque anda que tiene estaría que ser muy guapísimo. duro, muy, muy duro estar ahí grabando y grabando, pero las cosas que ven debe ser espectacular. Mucho. Yo seguía a un fotógrafo, es que no me acuerdo cómo se llama, creo que era Alex, no sé qué, que hacía la serie esta de documentales de grandes felinos de National Geographic. Y claro, ¿Vale? el hombre se iba meses allí a África y la verdad es que era muy chula las historias que subía Claro. y es que eso es Creo que súper guay. las que se ven delante deben ser muy chulas, pero también ojalá que puedas entrevistar algún día a este hombre y preguntarle por la parte de detrás de las cámaras, ¿eh? Porque debe ser bestia y duro. O sea, la convivencia y el estar Al ahí y las... final son meses, Claro, claro, sí, que es lo sí. que decía él, que para el final, para grabar, bueno, tú lo sabes, para grabar necesita horas, horas y horas de vídeo, que es lo que estamos diciendo, que yo creo que es lo que la gente no se da cuenta, y menos hoy día que con Instagram ves directamente las fotos, pero es que para llegar ahí, ¿cuántas horas no tienes que estar contemplando los animales? Sí, Para sí, tener un montón de recursos y luego decir, venga, voy a montar un documental y que tenga sentido, que no sean un montón de planos sin más. O sea, eso es que exacto, tienes un trabajo, me parece brutal, la verdad. totalmente. Bueno, quería preguntarte, bueno, según lo que tienes en Instagram, en tus historias destacadas, ¿no? Has hecho fotos en Rumanía, en España, en Italia y Noruega. No sé si en algún sitio más. No sé, ¿podrías contarnos alguna anécdota de estos viajes? Pues te voy a contar una, pero en realidad es mucho más cercana. No, mira, te voy a contar dos. Una es de Extremadura, porque yo, bueno, creo que no sé si tengo un destacado de Extremadura, ¿verdad? Quizá por ser España no lo he hecho. Pero yo viví un año y medio en Extremadura y a mí me pilló la cuarentena en una finca de 1.000 hectáreas. O sea, una locura. O sea, yo Qué abría la guay. ventana, recuerdo, y eso además, o sea, pudo haber generado un montón de odio y envidias y por suerte y gracias, los amigos y seguidores que tengo en redes sociales han sido lo más pacíficos posibles conmigo, porque me podrían haber reventado, porque piensa que todo el mundo encerrado en su casa y yo, ¿cuándo empezó la cuarentena? Me parece que fue en febrero, finales de febrero, inicios de marzo, algo así. Yo creo que Pues, sí, ya no me acuerdo, la verdad. pues Yo lo imagínate, fue era... por finales de marzo, sí. No, o sea, Sí, yo finales de recuerdo. febrero, inicios de marzo, sí. Sí, yo creo que estaban, recuerdo porque en Extremadura, como está el Valle de Jerte, yo recordaba que empezaban a brotar las flores de los árboles, de los cerezos. Entonces yo juraría que era febrero o marzo por ahí. Y claro, pues al final era ver explotar una naturaleza, una primavera en tu cara. O sea, yo abría la puerta, Qué guay. la finca estaba en pleno Parque Nacional de Monfragüe, estaba dentro del corazón del parque. Entonces, uno, no tenía clientes porque todos encerrados en sus casas, pero yo seguía estando contratada por mantener la naturaleza, mantener la finca y crear experiencias, o sea, ir localizando puntos donde pueda haber animales para cuando ya se cerrara toda la cuarentena. Y como no sabíamos cuándo Mm. terminaría, pues yo estuve casi un año encerrada, pero te lo digo entre comillas, porque de encerrada nada, o sea, era quizá la única en hectáreas y hectáreas que podía salir, pasear con su perro y no tener horarios. Entonces, para mí eso te lo cuento como anécdota, porque fue una vivencia espectacular, o sea, el que por la televisión te lo decían, no, los animales empiezan a estar por las calles. Yo decía, es que yo los animales los estoy viendo cada día, estoy viendo un nido a 1 metro, porque antes tenía clientes, entonces había paso por la finca, no mucho, porque es una finca muy grande igualmente y una casa enorme, pero bueno, el hecho de pasear arriba abajo, pues, se notaba el tráfico de gente. Cuando ya eres tú sola, los animales se acostumbran también a que solo hay un coche que va de arriba abajo, no entran los agentes medioambientales porque todo el mundo está confinado en su casa, pues es que era como estar en Jurassic Park. O sea, yo recuerdo que, claro, era mi primera primavera también en Extremadura, hay una fauna y sobre todo una avifauna fantástica, y era increíble, o sea, fue para mí una saturación de emociones y a la vez de alegría y de tristeza, porque no lo podía compartir con nadie, o sea, lo único que tenía eran las redes sociales para enviarlo y para ponerlo ahí, por eso yo lo intentaba también comunicar de la mejor forma posible para no crear envidias, porque yo lo pensaba, digo, guau, es que todo el mundo querría estar aquí y me ha tocado Ya la ves qué lotería, chulo. pero no la lotería a nivel emocional del hecho de estar sola y decir, coño, es que el único sitio por donde lo puedo compartir tristemente son las redes sociales, que es donde más podemos crear polémica. Pero fue muy bonito porque mucha aceptación, la gente además que me preguntaba, yo intentaba, y quizá ahí fue un poco cuando me empezó a gustar todo el tema de comunicación y divulgación, de decir, coño, no lo podéis, perdón, no lo podéis ver vosotros, pero yo os lo puedo enseñar, o sea, puede ser vuestra ventana un poco a la naturaleza, ya que nadie puede salir de casa. Y era muy bonito porque la gente me preguntaba, me decía, ¿qué has visto hoy? Mañana dónde vas, vas a estar viendo los buitres y pues haciendo directos, haciendo mensajes a la gente, fue muy bonito.
fue una época muy chula de como colaboración y familia entre fotógrafos. Y la otra que te iba a contar es de frailecillos, que es casi mi némesis en el mundo de la naturaleza. No Lo me sé cuento por qué. porque, a pesar de ser un animal precioso, o sea, es de mis animales favoritos junto al zorro, aún no lo he podido ver bien. Y es quizá, yo creo que todos los fotógrafos o amantes de la naturaleza tenemos como un animal que se nos resiste y que quizá nos hace como seguir otra vez, pues De hecho, te lo bajando. quería preguntar también, si hay algún animal que se te resiste. Pues El este es, frailecillo. ya son 4 veces que lo intento ir a ver. La primera vez es la única que lo vi, pero bueno, ya sabes cómo son los frailecillos cuando llegan después de un viaje migratorio y llegan pues, hechos mierda, pobrecito, llegan muy delgaditos, tienen que comer mucho. Muchas veces los que también llegan son jóvenes y los jóvenes son muy oscuritos de cara, no te recuerdan, o sea, es muy diferente a un puffin. Y, o sea, no muy diferente a un frailecillo, pero no es el frailecillo al que estás acostumbrado, blanco, precioso, perfecto. Y yo recuerdo que la primera vez que fui, que trabajaba en esta empresa de naturaleza, nos dejaron un día libre y dijimos, bueno, va, es marzo, quizá han llegado. Los locales nos decían, quedan 7 días para que lleguen. O sea, vosotros veréis, quizá ha llegado para que lleguen en masa, quiero decir, para que haya una buena población ahí. Porque lo tienen calculado, porque saben más o menos el año pasado pues cómo funcionó. Y ya nos Claro. avisaron de que posiblemente no veríamos nada. Dijimos, bueno, vamos. Ujú. Nada, llegamos, tormenta de nieve, éramos los únicos en la isla, era creo que primeros de marzo o finales de febrero. Entonces ya es muy complicado porque ahí aún las tormentas árticas son fuertes y te llevan en un barquito chiquitín, éramos me parece 5 o 6, nos dejaron en la isla y te dicen en 2 horas te recogemos. Bueno, pues dar vueltas por la isla, a ver si encontrábamos algo, no había nada de nada y de repente recuerdo estar además como subiendo por la nieve, arrastrándome, subiendo como una colina pequeñita que no me iba a matar, porque habíamos visto dos frailecillos fatales, o sea, muy oscuritos, jovencitos, delgaduchos, estaban hiper muertos del viaje, estaban cansadísimos. Y dijimos, va, pues subimos un poco, nos quedamos detrás de esta piedra y le hacemos un par de fotos. Y de repente empezamos a ver el barco que llega pitándonos, tipo, chicos, ya tenemos que irnos porque es como Ay, el autobús no. de la escuela, casi pitando desde lejos, tipo, hace mal tiempo, todos a la plataforma, subid rápido porque el oleaje pues no te permitirá estar más tiempo. Una foto le pude hacer desde lejos, fatal. Y a partir de entonces, todas las veces que he intentado ir a esa isla o a diferentes, me ha pasado alguna cosa. La segunda vez había gripe aviar, entonces no había Oh, ni nada en la isla. tío. La tercera ni me dejaron salir del puerto y no pude llegar porque que no, estaba el mar aún peor que la primera vez. Luego decidí cambiar de isla. Me fui a Inglaterra en lugar de irme a Ornoya, que en Noruega, que era donde los había visto. Y en Inglaterra fue otra tormenta, entonces otra vez tampoco pude verlos. Y Vaya, ya la última lo vuelvo a intentar este verano. ¿Qué pasa? Que como voy a un territorio protegido, he tenido que coger las últimas plazas que quedaban, porque los socios se quedan primero en las primeras plazas, ¿vale? Porque es una isla, es también en Inglaterra, pero te puedes quedar a dormir, entonces puedes verlos durante varios días los frailecillos. Y solo te dejan estar 2 días, tanto si eres socio como si no, porque es eso, es un territorio protegido y no quieren que haya demasiada gente o que la gente pues vaya demasiadas veces y menos con grupo de turistas. Entonces cogimos un fin de semana. El último fin de semana que quedaba es última semana de julio, que es cuando los frailecillos empiezan a migrar de vuelta hacia casa. Así que vaya. es posible que no vuelva a haber absolutamente nada. Pero bueno, te digo, lo sigo intentando e intentando y si no hay frailecillos pues habrá focas y ya me lo pasaré bien, pero otra vez es posible que me quede sin mi némesis. Oh, pero qué mala suerte. En Inglaterra, que es que tengo aquí un mapa, por eso estoy mirando. Ah, Es en las Orcadas, ¿no? En las es en islas. Gales, en Gales, en Wales, Ah, perdón. vale, más para abajo. Sí, creo Ah, que en pensaba que por ahí abajo no había, que era más para arriba. en casi todas las islitas de Inglaterra hay alguna colonia. Sí, es que es fascinante Inglaterra en este sentido. Qué guay. Y bueno, ya sabemos cuál es tu némesis, pero no sé si tiene algún animal de todos los que has fotografiado que le tenga especial cariño y alguno al que no recuerdes con tanto cariño, no sé quizás porque te hizo te costó mucho o Pues tengo una foto que me gusta mucho y además también es Extremadura. No es de Extremadura, perdón, es de Rumanía, pero bueno, es un ave que se puede ver en cualquier sitio, que es el cuco común, yo creo que, bueno, el cuco de toda la vida, ¿vale? Que es un pájaro muy chulo.
muy grande, que también llega en primavera, que llega en migración y que lo podemos ver por, yo creo que toda la península, o sea, se puede ver desde Andalucía hasta el norte de España, no estoy segura, pero por lo menos en Cataluña llega, o sea, que casi, casi norte estamos. Pues una cosa que vi y que me alucinó mucho y que siempre se me ha quedado marcado porque además fue como mi primera temporada como guía. Entonces yo me estaba formando, al final pasaba mucho tiempo en el campo justo con lo que te decía y en realidad fotografiar, lo que se dice fotografiar yo no sabía. Entonces la foto está bien hecha dentro de lo que hay, pero creo que me quedo más con el recuerdo de lo que vi porque es algo que estudié durante la carrera. Me contaron que los cucos, los cucos hembras, digamos, los cucos, cuando tienen que poner los huevos, no los ponen en su nido porque ellos no construyen el nido, sino lo que hacen es ponerlo en nidos de otros pájaros, cualquier otro tipo de pájaros, Me ¿vale? encanta Se cuando les hacen llama, eso. sí, es brutal, o sea, Son unos son ocupas total. parásitos. Sí, son unos ocupas, unos parásitos, y claro, te lo ponen pues en el, yo qué sé, en el nido de una golondrina, bueno, golondrina no porque el nido es muy complicado, pero yo qué sé, de un chochín o de un carbonero o de cualquier pájaro que mide pues la mitad que él. Entonces, claro, cuando eclosiona el huevo y se abre, tú lo notas, o sea, ves que va creciendo el pollo y que la madre lo ha aceptado, es decir, una madre de un jilguero o de un carbonero o de un gorrión ha aceptado a un pájaro que ya cuando nace ya mide el doble que ella, que la madre. Y era fuerte porque los siguen alimentando y se hacen tan grandes, tan fuertes, que al final son los únicos pollos que llegan a sobrevivir de todo el nido. O sea, sobrevive algún otro, pero normalmente la madre además los sigue cebando y cebando hasta cuando él ya puede hacer los primeros vuelos. Y yo esto me lo encontré cara a cara. Si luego puedo, te paso la foto. Y entonces vi en un tronquito de árbol tumbado, una barandilla, no me acuerdo muy bien lo que era, como una lavandera blanca que claro, son súper esbeltas, son pequeñitas, blanquitas, negras, son muy guapas, pero siguen siendo más pequeñas que los cucos. Y un cuco pequeño, con aún la boca así, con esta cara que tiene de pollo, le pedía comida que casi parecía, yo qué sé, un T-Rex con un Velociraptor, ¿sabes? Entonces, ver que todo eso que me habían explicado en biología no son solo curiosidades, sino que existen en la realidad y que las puedes ver en directo, para mí fue alucinante, fue como ver un documental. Y Ya. siempre me recuerdo de esta foto porque fue de las primeras que hice, que luego te la voy a enviar, no está, creo que no está ni bien enfocada, pero se intuye que hay alguna cosa por ahí que la bandera para nada pertenece a la familia del cuco, Pero claro, eso lo hacen para para asegurarse sobrevivir. de que, claro, de que sus crías nacen, pero ni siquiera los crían ellos. Es como, Y para no gastar energía también en la cría, ya. es que son muy listas las cucos. O sea, en este sentido, chapó, porque todos los tres pollos que pongan en nidos diferentes, pues es que todos van a salir con madre completamente diferente a su especie, pero para adelante. Pero además los otros pájaros los adoptan, o bueno, no sé, Los no sé otros si pájaros sabrán los que no son su hijo o Sí, yo qué sé. sí, 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 es fuerte, es fuerte. Yo creo Súper que no se curioso. dan cuenta, que el instinto como maternal es tan fuerte que no se dan cuenta de que ese pájaro no es su hijo, que no, o sea, es imposible. Y luego el otro, el hermano, este, no, ¿Qué ¿de quién me es echa? este? Socorro. Y bueno, también tienes el podcast, ¿no? El Guardabosques Wild Podcast con Francisco Robedo. Nos Sí, háblanos un poco de tu podcast, dónde podemos escucharlo, cada cuánto, de qué va el programa. pues a ver, el Guardabosques es un programa que nació en realidad de todas las aventuras que habíamos tenido nosotros como guías. Entonces, de todo lo que habíamos ido aprendiendo durante el camino, dijimos, ostras, pero a mí me hubiera gustado que esto me lo contaran antes de ser guía o antes de formarme en naturaleza o de aventurarme yo qué sé, a buscar bichos. Entonces nació un poco así, a través de experiencias e historias, pero lo fuimos desarrollando pues también con noticias, con curiosidades, sobre todo el podcast trata de curiosidades. De hecho, al principio del podcast nos llamamos La Madriguera, pero luego vimos que había 10.000 madrigueras como podcast y entonces Vaya. dijimos, hay que encontrar otro nombre. Y el primer podcast de todos va de madrigueras justo por el nombre que teníamos. Entonces, son curiosidades, hay juegos también para que pues, interactuar un poco con la naturaleza o aprender cómo disfrutando, que es lo que nos gusta. Y los capítulos tratan un poco casi de sorprendernos el uno al otro. Francisco es mi pareja y él lo que hace es, pues busca tres temáticas. Por ejemplo, vamos a hablar de nidos, ¿vale? Él se busca tres especies totalmente diferentes entre ellas que tengan nidos muy raros y yo me busco tres otros.
Ah, Y qué cada uno guay. le explica al otro, pues, cómo está formado el nido, cómo se ha creado. Esto es un tema, por ejemplo, luego hemos hablado hasta de plagas. Hemos hecho uno de cómo podrían llegar a funcionar los metabolismos de animales que pertenecen a películas de ficción. O sea, cosas así. Por Oye, eso eso te digo está chulo. que se nos va mucho la olla. El último que hemos hecho era de los héroes de la naturaleza, hablando de como los superpoderes que podrían llegar, bueno, que tienen los animales comparados con nosotros. Hablamos hasta de una rana que puede llegar a romperse los huesos, sacar como garras tipo ¿no? Bueno, cosas que aprendemos a través de redes sociales y de Internet y de Google, que Google tiene una sabiduría increíble y nos forma entre libros y entre documentales que es muy guay. Y pues nos podéis encontrar sobre todo en Spotify, en Spreaker, bueno, en todas las redes sociales en lo que hace a plataformas de escucha. Estamos, Apple Podcast, Google Podcast, Podimo, o sea que estamos casi en todos sitios metiendo la pata con la naturaleza. Y somos bastante incorrectos e informales, eso hay que decirlo. No es un podcast donde vas a estar escuchando pues una persona que se ha escrito un texto y que lo va a leer, sino que vamos atreviéndonos a todo. O sea, si sale algo que, una pregunta que podría tener una persona normal y corriente que está escuchando como audiencia, pues lo preguntamos. Y luego también hacemos intervenir a participantes, es decir, muchos de nuestros amigos han venido como invitados, porque al final que te debe pasar a ti lo mismo en el tema de periodismo, o sea, Sí, debes tener amigos que cada uno está formado en una cosa diferente. O sea, mi mejor amiga, bueno, tengo dos mejores amigas, una es herpetóloga, o sea, le flipan los reptiles y los anfibios, y la otra es bióloga marina, entonces saben cosas que yo ya no sé. claro. Y con esto, pues claro, pues invitarlas y que hablen y, no sé, nos formamos todos entre todos en este capítulo, en estos capítulos. Qué guay. Entonces entiendo que lo podemos escuchar y lo vamos a entender, ¿no? Que no es un Sí, podcast sí, sí. súper No, con tecnicismos y dirigido a que otros va. científicos que si lo escuchamos no lo entendemos, ¿no? Es Entonces, guay. naturaleza for dummies, pero muy dummies, ¿eh? O sea, que tranquilo. Y bueno, antes de terminar, te quería preguntar un par de cosas más. Has hablado de la revista Onyx, eh, precisamente de la tienda de naturaleza con la que trabajas, ¿no? Pero has dicho que también estás escribiéndola. Nos háblanos un poco de ella. ¿Ha salido ya el primer número? ¿Qué tipo de revista es? No sé si es de fotografía o tiene reportajes también, no sé, para que las conozca la gente que he visto que está, bueno, que está un poco naciendo el proyecto. Sí, exacto. O sea, Oryx con R, que muchas veces nos dicen Uy, Onix y perdón. Onix es el Pokémon, de hecho, pero creo que es el nombre científico de una gacela. Bueno, no sé cómo se llama en castellano, pero bueno, de un ungulán africano. Pues la revista Oryx nace en realidad un poco de un vacío cultural que teníamos aquí, sobre todo en Cataluña, porque no había ninguna revista de naturaleza. Entonces dijimos, hay que crear alguna cosa y al final crearla en catalán no tiene sentido si no la creas en castellano. Y dijimos, si hay vacío cultural en nuestra propia comunidad, tiene que haberlo en el resto de España. Y la verdad que el recibimiento ha sido muy bueno, sobre todo porque es una revista que no busca, bueno, busca que aprendas claramente, pero desde un nivel medio. O sea, está destinada tanto a personas que sean expertos en cualquier tipo de fauna, flora, paisaje, pero también digamos, aficionados. Es decir, si te gusta la naturaleza, esta revista te va a gustar, porque no solo hablamos de artículos y artículos, no se habla de una forma pesante, o sea, pesada, intentamos que sean escritos por los autores ya desde un nivel ligero, es decir, que no te atragante un poco la comida y digas, ostras, me estoy quedando dormida, sino que te atrape, que te guste, que te enganche, que sea escrito no en un lenguaje juvenil, pero sí en un lenguaje adulto que sea fácil para todos los sentidos. Y sobre todo que te hace, que te haga, que te conduzca, que te guste la naturaleza si estás empezando en este sentido. Luego hay una parte de entrevista, hay una parte de portfolio fotográfico, de arte de naturaleza, o sea, hacemos Ah, qué intervenir guay. a ilustradores, hacen como cada capítulo, digamos, cada parte o sección es una pequeña guía que te lleva a aprender a dibujar algo. Por ejemplo, ahora vamos a sacar pronto el cuarto número, pues el cuarto te vamos a enseñar a cómo dibujar lobos, o sea, que es algo Qué que chulo. como, pero bueno, empezamos también a dibujar pues aves, me parece que eran búhos el primer número. Ahora mismo llevamos cuatro. La verdad que, bueno, ya te puedes imaginar, es un negocio, digamos, que es difícil porque publicamos en papel, también online, pero al final es un medio que el papel, y tú como periodista lo debes saber mejor que nadie, se está perdiendo y se está perdiendo la lectura. O sea, nos hemos metido como en un pozo sin fondo en este sentido.
pero que nos hace muy felices y que creo que es como parte de la aventura de decir, al menos no existía y al menos lo hemos creado y tenemos muchas ganas de seguir, pues, apoyarnos en colaboradores. Buscamos mucha gente que quiera participar, pues es que es lo que te digo, no buscamos a científicos que tengan el artículo redactado desde hace 10 años, buscamos cosas nuevas que no se conozcan, de hablar de naturaleza olvidada o de experiencias que te lleven a aprender a ver la naturaleza de otra forma. O sea, intentamos que sea muy actual en este sentido. De hecho, también tiene un apartado de noticias, de actualidad, donde pues te contamos los últimos avances, yo qué sé, en conservación. O pues, se ha descubierto este animal en el sudeste de Asia. Cosas así un poco fáciles, pequeñas píldoras que te hacen involucrarte un poquito más en querer saber de la naturaleza y sobre todo que te lleve a protegerla. La verdad es que suena súper interesante y bueno, como has dicho, precisamente el mundo de las revistas está un poco mal, pero por eso me parece tan importante que todavía se hagan revistas porque yo entiendo que hay una clara predominancia, ¿no? del género audiovisual del vídeo, pero leer está muy bien, vaya, y escribir está Claro, muy bien. Entonces, yo entiendo que lo cómodo es verte un reel de 30 segundos, pero al pero ¿sabes final qué no es la pasa? misma profundidad que cuando tú coges una revista y la Claro, abres. Joder, es que eso era tan bonito y es verdad que ahora ya ha perdido mucho. prácticamente sí. Y antes era genial, comprabas tu revista y la veías y Claro, veías las fotos y yo qué sé, y el tacto, no sé, era sí. muy mágico. Y además las hemos hecho como, bueno, luego te enseño una para que las tengo aquí detrás, las hemos hecho casi coleccionables de forma que el lomo es de cada color, o sea, que te Ah, crea qué también chulo. unas tonalidades. No sé, lo hemos hecho también a nivel de maquetación muy visual, intentamos sobre todo que los textos claramente pues sean científicos, tengan todas sus convicciones, estén bien escritos, pero sobre todo que la fotografía sea importante, que es lo que yo lucho, o sea, de hecho gran parte de la fotografía es mía, de la que sale en artículos o en pequeñas secciones y justo es que lucho por eso, para que tanto fotógrafos como yo, como formados, como nuevos, pues puedan tener su espacio y que si nos quieren enviar su portfolio fotográfico, pues genial, porque estaremos súper abiertos a revisarlo, a ver si puede encajar, a ver si pueden aportar su granito de arena, pues para que ellos también se den a conocer. O sea, es una revista que lo decimos, escrita de todos y para todos. O sea, que yo te invito mucho a leerla y de hecho cuando pueda te mando un ejemplar para que le des un vistazo. Muchas gracias. Imagino que eso también lo habrán sufrido, ¿no? Los fotógrafos de vida salvaje, pero el rollo la gente que lleva ya como 20 años dedicándose a esto más, ¿no? Ese cambio de... Porque imagino que antes una fuente de ingresos sería vender las fotos también para las revistas, ¿no? Precisamente. Y ahora, claro, están las redes, pero ya sabemos que la regulación en las redes sociales es un poco... Y ahora Nunca con sabes si te pueden inteligencia, robar la foto. claro, es que ahora con inteligencia artificial que ya te lo hacen todo, de hecho yo lo he probado alguno de estos días de decir, a ver, hazme en el chat GTP de hazme una imagen y es que te la hace perfecta. Y dices, ostras, ¿cuánto vamos a perder si es que hasta te hace las fotografías que no hace falta ni que la vayas a buscar? Da un poco de miedo en este sentido y aunque la fotografía nunca ha estado muy bien pagada, antes por lo menos era como la única vía de escape para el fotógrafo y para que esa imagen se viera publicada. Ahora cada vez y por suerte que existen aún algunas asociaciones que siguen haciendo su revista, aunque sea pues como nosotros a pequeño formato, poco a poco expandiéndonos pero intentando valorar aún lo que significa el papel, que para mí, o sea, es como abrir un libro nuevo, el olor que tiene el papel es Claro. que es una sensación diferente y cuesta porque estamos en una sociedad que ya no lee, que la atención máxima que destinan hasta un vídeo, que dices un vídeo, deberías poder verlo todo, son 5 segundos, si ya, pues lo que tú decías, si ya son 30 ya lo hemos perdido, hemos perdido a la Ya gente es demasiado. sí, sí, por eso te digo que conseguir que la gente vuelva a leer y que vuelva a leer naturaleza es un reto, pero creo que lo estamos consiguiendo. Y eso es muy bonito, o sea, ver a la gente cuando sale de la tienda con una revista y que ya está leyéndola por la calle y dices, jo, es que he trabajado para eso, para enganchar a la gente y para que digan, me gusta esto y quiero comprar la siguiente. Eso es para lo único que Pues trabajamos. sí. A mí me dicen mucho, no escribas tanto, y es como, pero ¿cómo no voy a escribir tanto? Si es que está bien que haya fotos y también vídeos, pero que Sí, lea la gente un poco, si no, no claro. sé. Es lo único que tenemos, es lo único que aguanta de la humanidad, de toda la vida, de la historia. Es que si ya dejamos de escribir, podemos Ya que olvidarnos hacemos, de nosotros. totalmente. Bueno, Laura, antes de terminar, te quería preguntar, no sé si estás trabajando, no has contado algunas cosas, pero bueno, no sé si estás trabajando en algún proyecto actualmente o si tienes
como has dicho, haces conferencias y tal. No sé si tienes próximas actividades para estos meses que podamos apuntar en el calendario y pues si pues, para verte o para oírte. Pues a ver, ahora mismo sí, yo estaré bueno, no sé cuándo sale este podcast, pero a nivel de marzo, finales de marzo, creo que es mira, de hecho tengo la agenda aquí, es que yo también soy tonta. El 22 y 23 estoy en Grefa, estoy con Capitecos, estoy con Eugenio, en Abafes, bueno, las ponencias que se hacen, que en realidad ya no hay Ah, plazas, sí. pero bueno, me voy ahí a Madrid a hablar un poco de la revista justamente y a escuchar a otros ponentes que van a hablar de conservación y de buenas prácticas. O sea que esto muy interesante. Y ahora mismo me parece que no tengo nada más entre manos porque justo si no voy muy desencaminada, en nada tengo que empezar a trabajar en el Delta Birdic Festival y esto me va a ocupar mucho, mucho espacio. Entonces, este es un festival en el que yo trabajo como organización y como comunicación, que se va a hacer el 10, 9, 20 y 21, pero déjamelo porque lo hemos anunciado hace muy poquito y a veces me confundo. Sí, 19, 20 y 21 de septiembre. Y es, bueno, muy parecido a los festivales de naturaleza que se hacen por toda España, pero este está muy centrado en la ornitología, en formación, en actividades, tanto para niños como para padres. También tiene un pequeño pues, mercadito, digamos, una feria para ecoturismo y para arte. Entonces, bueno, es chiquitín, pero la verdad que cada vez estamos ganando más audiencia. El año pasado vinieron 4.000 personas, o sea que estamos muy contentos y todos interesados en naturaleza, que es lo que buscamos, en que el niño aprenda o en participar en pues, pequeños talleres. O sea que, bueno, es algo que Guay. yo lo digo de apuntarse. Además es que está en el Delta del Ebro, entonces ya es un sitio aún mejor para ir a fotografiar, para sacar los prismáticos y para estar un fin de semana en completa naturaleza. ¿Puedes repetirnos el nombre que lo has dicho muy rápido? Delta Birding Festival. Vale. Es fácil. Así es para buscarlo en redes. Vale. Y a nivel fotográfico, bueno, has dicho que estás con este proyecto, ¿no? De donde, o sea, donde la naturaleza, o sea, de, a ver cómo explicarlo, no sé Sí, cómo es que es explicarlo, difícil, ¿eh? No lo sé explicar ni yo. o sea, de inmortalizar, no hacer fotos de la naturaleza, pero donde se vea ya el efecto, ¿no? De la contaminación, ¿no? Es lo que estás trabajando ahora un Bueno, poco. sobre todo, sí, un poco de la conservación, pero sobre todo de la convivencia con el ser humano, tanto si es buena como si es mala. O sea, tanto si es pues un anfibio que se ha quedado atrapado en como decíamos antes, en una piscina, como si es pues la convivencia sana que tenemos pues con especies mamíferos de nocturnos. Este es un poco el proyecto a largo plazo que tengo ahora mismo, porque es verdad que las sesiones de Hyde, lo que hablábamos antes, el tiempo pasado para observar cuánta fauna o qué fauna viene también me quita y me roba, pero de forma súper amable porque me gusta mucho, mucho tiempo y paso bastantes horas en esta pequeña cabañita porque es como mi oasis espiritual, mi punto de Qué guay. relajación, sí, donde verlos. Entonces, bueno, al final es un trabajo, pero también es una pasión. Así que, por suerte está todo en la misma finca, así que tendré tiempo tarde o temprano de ponerme con el proyecto. Pues Laura, no sé si tú quieres comentar algo más que creas que se ha quedado en el tintero antes de terminar. No, yo creo que hemos hablado bastante de todo. Me ha gustado mucho que me preguntaras por el tema de buenas prácticas, porque sé que el mundo de la fotografía es constante movimiento, conflicto y polémica, y a veces solo se ve la cara bonita de la fotografía y hay mucho trabajo detrás de los que intentamos hacer las cosas bien. Entonces, aún queda muchísimo trabajo y soy la primera que se va a equivocar 40 veces antes de pues, tomar el camino adecuado, pero creo que equivocándote y equivocándote poco, digamos, es como conseguimos pues, que podamos hacer un mundo de convivencia más fácil para todos. Pues Laura, muchísimas gracias, Laura Núñez, Wild Lauresi. Bueno, Sí, lo pondré en la publicación para que la gente te vale. siga. Para los que no te conozcan, pues investiguen. Muchísimas gracias por tu tiempo, por el trabajo que haces, ya no solo de permitirnos ver la naturaleza desde nuestros teléfonos, lo cual es un gran privilegio, hay que decirlo. O sea, ya no solo por eso, sino también por enseñarnos y divulgar, como tú dices, esa buena convivencia con la naturaleza más los días, en estos tiempos que corren, ¿no? Que el progreso parece que avanza muy rápido y la reducimos más. Así que muchísimas gracias. Y nada, ha sido una charla súper interesante. Bueno, a mí me encanta. Yo creo que cuando viene alguien de naturaleza se nota, los podcasts siempre son más largos, yo lo siento. Se ve el Muchas plumero. gracias a ti. No, de verdad que me lo pasa muy bien. Además, muy guays las preguntas. Creo que como das el plazo de tiempo y como el espacio para que podamos desarrollarlas, y eso es maravilloso porque
hace falta conocer tanto de este mundo aún y de todos los mundos entiendo que vas tratando, que es increíble que exista pues eso, un espacio de podcast donde poder explotar y vomitar toda esta información para que la gente lo conozca. Pues sí, así que muchísimas gracias. Más adelante podemos hacer una segunda parte porque creo que todavía quedan muchísimas cosas que podemos hablar. Es que la naturaleza es inmensa. Así que Seguro. simplemente desearte muchísima suerte con todo, a ver si puedes capturar al frailecillo este Eso, te lo haré año. saber, te lo haré saber. Y nada, muchísimas gracias por todo y a la gente invitarles a seguirte y ver un poco más lo que nos vas enseñando, esos pedacitos de magia del mundo que nos permite ver. Así que muchísimas gracias, Laura. Gracias a ti, Pilar, por este espacio. Os recuerdo además, antes de terminar, que podéis escuchar el podcast tanto en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Pocket Cast, en Amazon Music y en Apple Podcast y que además, si queréis, podéis colaborar con él a través de Coffee, porque la idea es que el podcast siga creciendo y las entrevistas puedan ser en vídeo e incluso en directo. Allí a través de Coffee podéis regalarme un café o dos si os apetece. Y bueno, también podéis seguirlo, por supuesto, en Instagram, en TikTok ahora también, en Facebook y bueno, en X sigue por ahí, pero bueno, y también podéis buscarme en LinkedIn si os apetece o si queréis hacerme alguna sugerencia. Y nada, muchísimas gracias a todos por escuchar el podcast y por supuesto por todo el apoyo. Nos vemos, grumetes.